Muy bien. Ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos. Eskerrik asko etortzeagatik, muchas gracias por venir hoy aquí. Empezamos con un poquito de retraso porque así os damos tiempo para el café y no apretaros, pero tenemos una completa agenda y como confiamos que todo vaya a ir muy bien, muy rodado en tiempos, vamos a recuperar los 10 minutillos que le hemos robado a la mañana. Sí que me gustaría agradeceros especialmente a las personas que habéis venido de lejos, y hablo de lejos ya no solo a nivel del País Vasco, que hay gente aquí de Bilbao, de Donosti, de diferentes lugares, sino también pues, de toda España o incluso desde Holanda, como nos acompaña Agnes en este caso. Como yo no soy quien va a dar la bienvenida oficial, me gustaría que os prepararais para darle un fuerte aplauso a nuestra presidenta, la presidenta de EIDE, de la Asociación del Diseño Vasco, Angélica Barco, que va a dar unas palabras para darle marco a esta jornada. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, buenos días a todos. Como decía Lander, muchas gracias por estar aquí. Casi todos disfrutamos y sufrimos el diseño a partes iguales de los que compartimos el día de hoy. Y sabemos a ciencia cierta que el diseño, para que tenga impacto, necesita contexto, necesita condiciones y, sobre todo, necesita un ecosistema. Un ecosistema donde las empresas apuesten y entiendan el valor del diseño desde el punto de vista estratégico, donde las instituciones incorporen el diseño en sus políticas de innovación, donde las escuelas formen a nuevas generaciones de diseñadores capaces de afrontar retos complejos. Y sobre todo donde los profesionales puedan y podamos desarrollar nuestra práctica con reconocimiento, con oportunidades, con redes y con colaboración. Esto es como la carta de los Reyes Magos, así que vamos a pedir un poco todo. Y sobre todo, y lo más importante, es que los ecosistemas no surgen de manera espontánea, sino que se construyen, se cuidan y se articulan. Y en esto las asociaciones desempeñamos un papel muy fundamental. Aprovecho para agradecer a READ y al resto de asociaciones por compartir este espacio. Como asociaciones somos espacios de encuentro, somos plataformas para compartir conocimiento, para visibilizar el valor del diseño, para defender la profesión y para impulsar nuevas iniciativas. Somos también infraestructuras que conectan a las personas, que generan comunidad y que ayudan a que el diseño tenga una voz colectiva. En un momento como el actual, en el que dependemos de en qué tono se levanta el señor Trump por las mañanas, es necesario cada vez más colaboración, más conexión, más diálogo y más capacidad colectiva para explicar por qué el diseño importa. Encuentros como el de hoy son precisamente valiosos para todo esto, para compartir experiencias, aprender de otros contextos, pensar juntos en cómo podemos seguir impulsando el diseño en nuestras ciudades, nuestras organizaciones y nuestras sociedades. Desde EIDE llevamos apostando muchos años por este concepto de ecosistema. Es lo que nos ha traído hasta aquí, pero sería imposible sin todas las personas que hay detrás. Parte de este colectivo estáis hoy aquí. Gracias por responder a las llamadas, por sumaros a todas las iniciativas cuando se os invita, por esta entrega que tenemos colectiva. Y gracias a los 280 socios, a las 42 empresas que nos acompañan, a los 57 profesionales, a los 12 socios corporativos. Somos todo esto, una serie de un montón de logotipos, pero detrás de todos ellos hay un montón de gente, un montón de personas y, sobre todo, un montón de socios corporativos. Entre ellos está IDarte, que hoy nos acoge aquí. Mil gracias por dejarnos este espacio maravilloso. Y un montón de otros. Creo que es un día importante porque tenemos representación de todos los ámbitos de este ecosistema, tenemos un punto de vista desde las escuelas, desde lo educativo y desde lo académico, tenemos otro punto de vista que son las instituciones, estamos las asociaciones, estamos los profesionales, así que espero que esta jornada sea sobre todo una oportunidad para conversar, para conectar y para imaginar juntos el futuro del diseño. Gracias a todos. Eskerrik asko, Angélica, muchas gracias por tus palabras. Y quería aprovechar para ampliar el agradecimiento también, además de a la gente que sale en esta diapo, a la Acción Cultural Española del Ministerio de Cultura de España, que ha hecho también posible que hagamos esta jornada, nos ha apoyado económicamente para poder traer
a Agnes Willenborg, a quien conocéis un poco más adelante. Y bueno, lo he hecho gracias al programa PICE Visitantes, en el que también os animo a echarle un vistazo porque viene muy bien para poder tener este tipo de oportunidades, tener a ponentes internacionales y conectarnos. Ahora me gustaría darle paso a Silvia González, a la presidenta de READ, de la Red Española de Asociaciones de Diseño, que es también quien le da marco a la jornada actual. Por favor, un aplauso para Silvia. Muchas gracias, Angélica, Lander y a todo el equipo de EIDE por la bienvenida y la cálida acogida. Da gusto cuando llegas a un sitio en el que no has estado nunca y después de muchos kilómetros y te sientes como en casa. O sea que eso es un verdadero privilegio. Muchas gracias. Y esto tiene mucho que ver, de hecho lo comentábamos antes, lo comentábamos ayer, tiene mucho que ver con las personas, con el cariño, la dedicación y la convicción con la que se echan adelante las cosas. Porque el asociacionismo se construye día a día alcanzando algunos hitos que llegan más temprano y otros que tardan un poquito más en llegar. En cualquier caso, me gustaría subrayar la palabra convicción. READ y sus asociaciones miembros, en mi humilde opinión, se apoyan en el firme propósito de construir y avanzar como las hormigas, granito a granito, con constancia, de manera colaborativa y organizada. En el caso de READ, a través de los distintos grupos de trabajo y proyectos, llevamos a cabo iniciativas en torno a las buenas prácticas en el sector y en la contratación de diseño, donde, entre otras cosas, se han impulsado iniciativas como el Código deontológico o el Manifiesto abierto para la convivencia ética del diseño y la inteligencia artificial. También trabajamos en la internacionalización a través de proyectos como From Spain with Design, Diálogo sobre Design o nuestra representación en VEDA, que es la Asociación de Asociaciones a nivel europeo. La igualdad y la perspectiva de género a través de gráficas en negro también es fundamental para nosotros como línea estratégica transversal. Y la innovación en la educación en diseño, que es el tema principal que nos ocupa en la jornada de hoy y que estamos deseando escuchar las diferentes visiones que nos van a ofrecer las ponentes y los ponentes de hoy. Aprovecho para decir que estos grupos de trabajo están abiertos a la participación, así que os animamos y os invitamos a que les echéis un vistazo y os unáis a cualquiera de ellos en el momento que queráis. A todo lo anterior, además, se suman proyectos que llevamos a cabo en colaboración con otras entidades y que, junto a los grupos de trabajo que he mencionado anteriormente, ponen de manifiesto la inconmensurable labor de este ecosistema del diseño, que, como decía Angélica, es fundamental para consolidar el sector profesional del diseño y el diseño como palanca de transformación económica, cultural y social. A todo el equipo de EIDE, gracias de corazón por abrirnos las puertas de vuestra casa, por el currazo que habéis realizado durante todo este tiempo para hacer posible que estemos aquí estos días aprendiendo, conociendo y disfrutando de encontrarnos con todo este programa de actividades en el marco de la Asamblea de READ. Eskerrik asko. Yo prometo que solo me vais a ver para introducir a gente, ¿eh? Yo no voy a contaros cosas. Sí que es verdad que voy cogiendo ganchos de cosas que salen y el programa que tenemos hoy aquí es verdad que empezó ayer a la noche en un espacio informal en Begiandi, que lo celebramos en Vitoria, en un restaurante, primera vez que lo hacíamos allí, y que ya nos dio un poco de esta sensación que estaba comentando Silvia, ¿no? de conexión, de toda la gente que estamos a nivel de ecosistema local, de gente diferente, diseñadoras, diseñadores, gráfico, producto, espacios, pero también gente del mundo del cine, de la creatividad, que viene, que se reúne con nosotras y que se plantea cosas, ¿no? Compartiendo mucho desde lo que cada uno hace y lo que sabe hacer y de lo que le gustaría, ¿no? Hacia esas ilusiones. Y precisamente por eso le hemos querido llamar a la jornada de hoy Future Design, porque todo esto nos lleva a esa búsqueda, a ese planteamiento de hacia dónde va el futuro del sector, cómo nos imaginamos el diseño futuro, y para eso hemos preparado un panel con diferentes perspectivas en las que queremos que nos vayan aportando pistas para la conversación y que de alguna manera nos lleven a poder discutir de verdad sobre lo que nos preocupa, sobre los retos, sobre las oportunidades que nos planteamos, ¿vale? Primero empezaremos con la parte de educación, de los retos que hay en educación en diseño, para la innovación en la educación en diseño, y luego iremos a un contacto más cercano
con el propio ecosistema local, con una participación de profesionales del ámbito empresarial, también la conexión con lo académico y agentes intermedios que podemos tener más de relación institucional para apoyo de todo esto. Entonces, para empezar con todo ese plan ambicioso de conversaciones en las que luego nos gustaría que participarais, quisiera dar la bienvenida ahora a Borja Sobas, profesor de IDarte, de la escuela que nos acoge hoy, de la Escuela de Arte y Superior de Diseño del País Vasco, que junto con Juana Valcárcel coordinan el grupo de trabajo Educación y Diseño de READ, que lleva unos años de recorrido bastante ilusionantes y que hoy nos van a compartir, ¿no? Cuáles han sido los hitos principales y en qué situación se encuentran actualmente. Y luego seguiremos con la conversación con otros invitados. Un aplauso, por favor, para ellos, para que se animen a salir. Kaixo, egunon eta ongi etorri. Buenos días a todos. Os vamos a presentar un poquito cuál ha sido el recorrido a lo largo de los años desde la creación del grupo de trabajo de educación y diseño de READ y en qué situación nos encontramos ahora y qué oportunidades se nos abren de cara al futuro. Bueno, para empezar, el título de la ponencia, Transformación Sistémica de la Educación del Diseño en España, sabemos que es un título muy ambicioso, como todo lo que estamos proponiendo hoy aquí, ¿no? Pero sobre todo porque la palabra transformación, para los que estáis más en contacto, más próximos al sistema educativo en España, sabéis que cuesta muchísimo por el tipo de, por el encorsetamiento que ahora mismo tenemos en este sistema. Pero bueno, no quita de que nosotros vamos con mucho anhelo a intentarlo y la verdad que los pasos que estamos dando pues cada vez nos ilusionan más a poder conseguirlo. Como decía Juana, el título puede parecer un poquito ambicioso, pero es que la situación de la educación del diseño en España se encuentra en este momento en un momento de transformación, en un momento de cambio, y desde el punto de vista del grupo esto lo vemos como una oportunidad para poder ir más allá de lo que podría parecer obvio, ¿no? De los pasos, ser ambiciosos y poder tener realmente un sistema de educación del diseño y un sistema del diseño fuerte a nivel estatal. Vale. Bueno, pues en READ, la Red Española de Asociaciones del Diseño, siempre ha estado muy vinculada al tema de la educación. Ya en sus inicios con un proyecto que llamaba Transferencias Design, que se celebraba en Málaga, y esa inquietud nunca se ha dejado de estar latente en todas las asociaciones que también forman parte de esta red. Y bueno, por ese tema, esa inquietud, pues consideramos a partir del Encuentro Nacional de Diseño que se celebró en Pontevedra, aunque ahora iremos viendo un poco mejor la línea de tiempo de cómo ha ido todo fluyendo, pensamos que habría que tener un grupo más concreto, más específico, que pudiéramos trabajar temas que nos preocuparan referente a la educación. Hay que tener en cuenta que en general las asociaciones que pertenecemos a READ son asociaciones de profesionales y creo que a veces se nos olvida un poco que los profesores de diseño somos tan profesionales como los profesionales de diseño que estén en estudios, ¿no? Y eso a veces se nos olvida y como que no los profesores no están tan cerca del asociacionismo o de las asociaciones de sus territorios. El funcionamiento del grupo que se creó ha sido pues una reunión, cada 15 días nos reunimos, son reuniones online porque habemos personas de todo el territorio español y en su inicio pues se plantean temas que nos puedan interesar y a partir de ahí pues se han ido desarrollando las reuniones y se han ido desarrollando esos puntos y vamos a ver lo que hemos ido consiguiendo. Como ha dicho Juana, el grupo tiene dos coordinadores, en este caso somos Juana y yo, anteriormente estaba Daniel Herbás. Sí. Nos reunimos cada 15 días en una reunión online en la que tenemos un orden del día con unos temas a tratar y luego tenemos una serie de herramientas compartidas que utilizamos para coordinarnos. El grupo está formado
los integrantes que forman parte del grupo son todas estas Sí. personas, con mayor periodicidad o más intermitente, ¿no?, su presencia. Digamos que de forma continuada el grupo lo forman unas 7 o 8 personas. Sí, pero es muy importante resaltar que en el grupo es como una característica propia intrínseca de READ, ¿no?, que haya representación de todo el territorio, de todos los territorios, ¿no? Y entonces eso sí que intentamos que si no de manera más espontánea, pero sí que intentamos pues acercarnos o llamar a puertas para que en ese grupo estemos representados, pues eso, todas las asociaciones que pertenecen a READ y como consecuencia todos los territorios de España, ¿vale? Y no solo todos los territorios, sino todos los ámbitos del Sí. ámbito académico del diseño. Exactamente. Tanto el público como el privado, como las escuelas, universidades, centros de formación profesional. Y está abierto, como ha dicho Silvia, de hecho, esta misma semana, en la última reunión que celebramos, ha entrado Jorge de EIDE Design de Barcelona. Así que, bueno, que os seguimos invitando a participar. Pues bueno, como he comentado antes, los inicios, con Daniel también Herbás como coordinador, tuvieron lugar que pues se creó en el Encuentro Nacional de Diseño en Pontevedra una mesa de trabajo, que todavía no había grupo, ¿no? Fue una mesa de trabajo, ¿por qué? Porque los encuentros nacionales de diseño son abiertos a todo el sector y profesionales o personas que se vean que tienen relación con el mundo del diseño, y entonces vimos una buena oportunidad para que no solamente lo que son personas del sistema educativo, sino otras personas que también se sientan concernidas, pudieran estar presentes en esa mesa de trabajo, y además de todos los territorios, porque como es una actividad abierta, como hemos comentado, pues nada, podíamos juntarnos gente muy diversa y de diferentes territorios. En ese momento la mesa se llamó Escuelas del Futuro, y a partir de ahí, pues sí, pues bueno, esa fue un poco la dinámica que se hizo en esa mesa, y a partir de ahí sí que vimos el interés de las personas que estuvieron de formar un grupo con más continuidad en el tiempo, y así fue. A partir de ese momento hemos ido trabajando, como se ha explicado previamente aquí. Y nada, y ya bautizamos como el grupo de trabajo de READ de Educación y Diseño, y ya seguimos haciendo esas reuniones quincenales, y el siguiente encuentro que tuvimos fue en el 11 NAT en Cuenca. Ahí celebramos otra mesa de trabajo. Aquí podéis ver el ejemplo de las dinámicas que se hicieron, y ahí ya fue enfocado al tema que estábamos trabajando en el grupo, que era el miedo, que optamos por la creación de un manifiesto, vista que en estos momentos estaba el tema de que se iba a publicar la Ley de Enseñanza Artística. Vimos como un momento de necesidad de que el sector del diseño expresara su opinión, en este caso READ, ¿vale?, que no deja de ser un manifiesto de READ y de una opinión de READ, que eso no quiere decir que es también una opinión, es un trabajo que se ha hecho, que está abierto, que crecerá con el tiempo, es decir, que está vivo, que tendrá sus modificaciones y que no es una cosa cerrada, ¿vale? Pues bueno, aquí a continuación se hizo una presentación de ese manifiesto aprobado en READ en la asamblea que se celebró, igual que estamos celebrando este año aquí la asamblea que se celebró en Granada. Se hizo una presentación oficial interna nuestra en READ, y ahí pues leímos todo, bueno, estáis los compañeros, Borja, están todos los compañeros, se hizo una lectura de este manifiesto, que son unos puntos, y bueno, se hizo una presentación. Y ya una presentación como más oficial, pública, se hizo en Madrid, en Matadero, que también nos acompañó uno de los componentes del grupo, que es Fernando Galdón, que para nosotros ha sido súper inspirador. Él trabaja en el sistema educativo inglés y en el Royal College, y la verdad que ha sido un
referente y está siendo pues una de las personas que la verdad que nos hace que nos ilusione cada vez más el ir acercándonos más a un sistema que creemos mucho más mucho más acorde con lo que debería de ser, ¿no? Y ya, pues, entre tanto, pues hemos ido... Bueno, te dejo hablar a ti. Vale, de acuerdo. Una vez que redactamos el manifiesto, el MIEDE, y después de hacer ese trabajo, decidimos que eso, la metodología que habíamos seguido y el proceso que habíamos utilizado para la redacción de ese manifiesto, tenía visas de poder ser un artículo académico. Entonces nos pusimos a trabajar y uno de nuestros primeros pasos fue presentar el manifiesto, el MIEDE, en los Creative Skills Week de Praga de 2024. En esos Creative Skills Week de Praga recibimos muy buenas críticas de nuestro manifiesto y nos dio ánimo para seguir impulsando esta iniciativa y llevarla más allá. Entonces, eso hizo que también se consolidara la presentación de Matadero, etcétera, etcétera, que el manifiesto se consolidara y pudiéramos tener la oportunidad de presentarlo en varios foros, como son en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, donde se hizo una presentación durante el inicio de año académico, o aquí en IDarte, que tuvimos la presencia de Fernando Galdón, donde nos estuvo explicando el modelo británico y el modelo de la Royal. Y además yo por mi parte estuve presentando el MIEDE y los que estuvisteis pudisteis entender cómo funcionan los puntos y cómo funciona el manifiesto. Esto produjo, ¿no?, este esfuerzo continuado, produjo que el Ministerio de Cultura se pusiera en contacto con nosotros para escuchar nuestra opinión sobre el Estatuto del Artista y además también ha producido que READ consiga un asiento en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que lo representa su presidenta Silvia. Este consejo, digamos, que es el que articula el ámbito académico en torno al diseño, concretamente las enseñanzas artísticas superiores. Como ha dicho Juana, ahora mismo España está en un momento de cambio en cuanto a la legislación de las enseñanzas artísticas. Se estableció una nueva ley en 2024, en agosto, y ahora mismo está en el desarrollo el resto de la normativa. Y es ese consejo donde se apoya el legislador para tomar las decisiones. Si queréis leer el READ, os dejo aquí el QR. No es un documento cerrado, pero como lo hemos presentado en tantos sitios no tenía mucho sentido volver a presentarlo aquí, y menos en READ, ¿no?, en una asamblea que ya había sido presentado. Entonces, si queréis, los que no lo hayáis tenido la oportunidad de echarle un vistazo y tenéis curiosidad, pues os dejo aquí un poquito el QR en pantalla. No es un manifiesto cerrado, es algo que está vivo, que es cambiante, porque el diseño es una actividad cambiante. Y creo que sí que es ambicioso, sí que sienta la vista en un futuro hipotético que podría hacer que el sector estuviese mejor integrado. Y bueno, pues ahora os voy a hacer un poquito de spoiler. Me hubiera gustado poder traer mejores noticias, ahora os lo voy a detallar, porque en todo ese trabajo de hormiguita, de ir poquito a poco, pues bueno, el grupo ha estado trabajando en cosas bastante ambiciosas y algunas nos han salido mejor, otras no tanto. Entonces, ese MIEDE y ese proceso de creación del MIEDE lo articulamos como un artículo académico, el grupo, y nos pusimos como objetivo estar presentes en los DRS, los Design Research Society, de Edimburgo en 2026. Hemos recibido el feedback. Bueno, pues no hemos tenido suerte porque se han presentado muchas candidaturas y pues bueno, la nuestra pues igual no encajaba de la mejor manera, ¿no?, en lo que ellos estaban buscando. Pero os voy a hablar un poquito de qué es lo que figura en ese paper, por eso os
os hago una alerta de spoiler, porque todavía no está publicado oficialmente, aunque está ya confeccionado y estamos buscando una nueva revista donde poder publicarlo. En España, la educación del diseño viene desde muy atrás, ¿vale? Viene desde los propios gremios medievales, esos gremios artesanales que configuraban la sociedad medieval. A lo largo de la evolución de la sociedad, pues durante la Ilustración se conformó una especie como de academias gremiales, ¿no? Donde se hacían cosas para la nobleza y para la realeza. Esto también pasa en otros contextos europeos. Esa evolución prosigue, ¿no? Cuando empieza la industrialización hacia las escuelas de artes y oficios, y luego de repente, como ha pasado en otros países también, se disgrega, se diluye, empieza a subdividirse en diferentes ámbitos y diferentes grupos a ver, lo diré. Digamos que de especialización. Niveles. ¿Vale? Diferentes niveles y diferentes niveles de especialización también, ¿vale? Y por un lado tendríamos la formación profesional, por otro lado tendríamos las escuelas de arte y superiores de diseño y por otro lado las universidades. Este contexto educativo hace que el diseño no ocupe un espacio, así como la ingeniería tenemos claro qué es lo que hace, así como tenemos claro lo que hace la medicina. El diseño es algo fluido que toca muchos ámbitos, pero en realidad no tiene un cuerpo propio. Entonces, esto genera una tensión estructural en el contexto educativo del diseño en España, entre lo que es la universidad, las escuelas superiores, la formación profesional, lo público, lo privado, que visto desde fuera de la sociedad resulta confuso y hace que el diseño no se termine de entender qué es lo que hace y cuál es su epistemología. Entonces, como ya hemos mencionado, en el momento actual existe la oportunidad de esa ley de enseñanzas artísticas, la 1/2024, y que nos puede llegar a permitir esa oportunidad comenzar a reorganizar el sistema. Si bien la ley no termina de paliar algunos de los problemas endémicos del sistema español, sí que nos va a poder brindar una oportunidad de colaboración tanto entre lo público, lo privado, la universidad, la formación profesional, o debería hacerlo por lo menos desde el punto de vista del grupo de trabajo. Y desde luego una de las cosas que hace, y aquí sí que han sido ambiciosos los redactores de la ley, es fomentar la investigación académica. Y desde nuestro punto de vista creemos que debemos reivindicar la propia disciplina. La disciplina del diseño y su epistemología, su razón de ser, que bueno, es la razón proyectual y la metodología. Entonces, bueno, ese artículo académico nace del MIEDE, que se subdivide en 3 áreas principales. Si visitáis el QR lo podréis ver. Cada una de las áreas tiene diferentes puntos. Y el MIEDE está concebido como una estructura circular. En el centro estaría el alumnado, en el punto intermedio estarían los centros educativos y en la parte exterior estaría el ecosistema del diseño, de tal manera que la transferencia se hiciera en una dirección y en la opuesta. Validamos el MIEDE y su aceptación con 42 participantes en las jornadas de Cuenca. En esas jornadas participaron 21 docentes, 11 profesionales, 8 estudiantes y 2 recién graduados y personas jubiladas relacionadas con la educación del diseño. Entonces, ahí en esas jornadas se presentó el MIEDE, se estuvo trabajando en torno a él y se hizo un cuestionario para recibir feedback sobre el propio MIEDE. Ese es digamos, el núcleo principal de nuestro artículo. Y los resultados, en una escala del 0 al 5, pues hicimos varias preguntas relacionadas con la facilidad de comprensión, la claridad de cambio, la relevancia, la influencia legislativa,
la aplicabilidad, la promoción, el apoyo, la investigación y divulgación. Y el feedback que recibimos fue muy positivo y destaca sobre todo la relevancia. Las personas que participaron en esa dinámica consideraron que el MIEDE podía tener un impacto relevante en la educación del diseño. Así como que, por contrario, se veía que la puntuación más baja es la posibilidad de influencia en el ámbito legislativo. En general, en líneas generales, la aceptación del MIEDE fue muy fuerte. Y ahora mismo el grupo de trabajo se encuentra trabajando en 3 líneas. Por un lado tenemos el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, en el que estamos trabajando con AINCO en intentar aportar esas ideas que tenemos contempladas en el MIEDE y que realmente ese apartado en el que no sacamos tan buena nota, pues sí que tengan un efecto en la legislación y que se produzca, aunque sea un pequeño cambio, mirando hacia el futuro. Por otro lado, tenemos otra vía, que es la investigación académica. Estamos trabajando en un posible artículo sobre el impacto de la inteligencia artificial en las enseñanzas del diseño. Y por último tenemos otra pata que todavía no tenemos muy claro cómo terminar de desarrollar y que, bueno, pues seguramente después en el café os lanzo el guante, que es la transferencia de conocimiento, cómo desde el grupo podemos ayudar a que los profesionales que formáis parte de las asociaciones de READ os baséis en el conocimiento que nosotros estamos generando o podamos ayudaros en aquellas inquietudes que tenéis y las podamos desarrollar. Y bueno, pues esto es todo. Nada, a mí, bueno, nos gustaría agradecer, pues eso, la acogida de esta asamblea y con estas actividades que con tanto cariño estáis organizando desde la asociación anfitriona de EIDE. Gracias por esta gran acogida, calurosa acogida, a pesar del tiempo, en IDarte. Y bueno, y que para nosotros, bueno, para mí personalmente es un honor estar en la cuna del diseño, ¿no? Como es Vitoria-Gasteiz. Y bueno, también agradecer, porque aquí ahora mismo estamos como Borja y yo como cabezas visibles, pero bueno, que hay mucha gente trabajando con nosotros en el grupo y dedicando muchas horas. Así que muchas gracias. Perdón, un pequeño inciso. A mí también me gustaría agradecer a las personas que están detrás de las cámaras, al equipo técnico, que sin ellos todo esto tampoco sería posible. Sí, si alguien tiene alguna pregunta. Se nota que no habéis leído el MIEDE, porque si no tendríais preguntas y acusaciones. Sí, porque hay alguna que otra palabra ahí como postdisciplinar que causa a veces un poco de conflicto. Bueno, seguro que a lo largo de toda la jornada van surgiendo cosas y en los descansos podemos hablar. Voy a hablar en inglés, Preparados. So, thank you very much, Borja and Juana. Now we'll get international. We'll start speaking in English, so you will see we have the translation here. It has been working. In the beginning, it has been translating from Spanish to English, so now we will do it from English to Spanish, because we will welcome to the floor here to Agnes Willenborg. She is Dean of the, I have to read it because I don't read it, Dean of the Creative Transformation and Arts and Economics Schools at the HKU University of the Arts of Utrecht. Isn't it? Okay. And she will talk about the model, the innovation model that they have applied there, and the experience and some insights. So I really wish that we can really welcome her, because she made an effort coming here and to be with us. So please say hi and give a nice clap to Agnes so she can come to the stage. Thank you.
here. There you have it. Not this one. It's okay. Yeah. To the plate. Oops. No, it's not. Oh. Yes. Thank you all for having me here. I'm really honored to be here. Thank you for the invitation, Lander, and for introducing me. I already had the pleasure of joining the event yesterday evening, which was really nice. Already saw some of you people, saw some designers, and spoke with some people. Is it working? I'm going to share today some of the experiences we have in the Netherlands, and indeed I'm dean of 2 academies in Utrecht. HKU University of the Arts has 4,500 students overall, and they are spread over 9 academies. And there are 2 academies that I'm leading. One academy is Art and Economics, and the other academy is the youngest one. It's called Creative Transformation. And that is, I think, the most interesting one for today, because I'd like to share some of the work that we're doing about how we see design practices changing and what it means for our design education. And I'm aware of that I'm being translated by AI real time, so I'm trying not to speak too fast. And if you read really funny things, it's not me, it's AI. So see how we can cooperate together. Changing design practices, so that requires quite a lot from us design educators, and maybe even by changing our design education, we're also trying slightly to change design practices and changing the professional fields. So it goes both ways. So design is incredibly powerful. We should all be aware of that. It's known as a multiplier sector. So it's a sector that has a lot of impact on the economy, and that is already proven in a lot of research that is done. For example, McKinsey already claimed or identified that the multiplier effect of design and the effect of companies starting to use and work with design, it has a huge impact on the return on investment and on the profitability. And the economist, Italian-American economist Mazzucato already wrote quite some books about this effect. So the impact of design on economy and also on social change, which is probably even more important. When we're talking about design, it's a huge spectrum. So there are so many design specializations, and probably you'll all recognize a lot of them here showed. And this is even not all of the design specializations, that's even more. So it goes from graphic design, illustration design, product design, exhibition design, fashion design, furniture design, game design, textile design, urban design, and so on and so on. You can see it for yourself. We could try to cluster them a little bit. This is just a way of clustering it. Could be in many different ways. So on a sort of horizontal axis, you could look from the more personal perspective on the one hand, moving to the more system perspective on the other hand. And on a vertical axis, you could see how it's going from experimental design to applied design. And then in the upper left top, you could see a sort of cluster in autonomous innovation, so very much the personal point of view, the personal perspective on innovation, and quite experimental. On the left bottom, there is product innovation, so there is still a personal perspective, but it's very much applied. And then in the right upper corner, there is the speculative innovation with a sort of experimental approach with a system perspective. And in the right corner on the bottom, there's societal innovation, where it's more in the area of applied design and also with a sort of system perspective. And
the impact of design, that it's so big, it's quite interesting to talk about it, and that's what we're doing in our programs as well, because we are facing quite some big social and planetary challenges, and the world of today is confronting us with quite some challenges. We could actually say that our current systems are failing, our economical paradigms are failing. And the thing is, although AI has a lot of impact, but the solution is not coming from technology just. We really need to rethink how we are doing things. We really need to rethink how we are organizing our societies and what the position is of people in there. I'm not sure if you're familiar with the donut economy of Kate Raworth. She already identified this model, and she's saying the inner circle represents the scarcity and the lowest area of where an economy should go. If you're not producing enough, if there's not enough food for everybody, if there's not enough access to education, you're approaching the inner circle. But on the outer circle, when you're producing too much and you're using all your sources and you're polluting the water and you're changing the climate because of that, something is really going wrong. So we should stay within the borders of the donuts. If it's becoming smaller or if it's becoming bigger, the balance is gone. And we are all aware, I think, of the situation in our current situation, that we are crossing these lines in many areas. So, as I already said, it's not a technical challenge, but it's a creative challenge. And we really need other concepts, and we really need different narratives to deal with this. And that also means we need a different ethic and different aesthetics to deal with that. And the good thing is, designers can play a huge part in that. They can have an incredible big role to change that. Because, let's be honest, we designers, I'm a designer, that's my background. I worked in all these different areas as well, and I think many of you here are designers. We created today's world. Everything we see around us is created by designers. I mean, nature does its own thing, but designers, we had a huge role in creating and designing the world as it is today. So that also means we can think about creating tomorrow's world. But that means we need a sort of system-shifting design. And this is not about designing solutions. So there is a challenge, and we designers come in, and we design a solution, because each solution we design is sooner or later becoming the new challenge or the new problem. Because that's how an economy works, that's how things are working. So it's not about just designing other solutions. It's really about creating capacity for transformation, capacity for change. In this world that we're facing with all these crises going on, that's never going to end. And to be honest, in the medieval there were a lot of crises as well, and in 1600 there were crises. So the crisis we are facing today, it's not unique for this time. It is going to a sort of point that a lot of things are coming together. So it is a peculiar time we are living in. And we're not going to solve that with solutions. We need to create the capacity for people, for societies, for cities, for companies, for organizations to deal with all these crises, to deal with change. So we need a sort of anticipatory ability to be able to deal with climate change that's coming towards us, with changing economy, with aging population, with healthcare that is getting more expensive. So all these challenges we are facing, we need to build a sort of capacity. Okay, how are we dealing with it today, but also tomorrow and also next year? Well, that's the good thing is that design has a lot of elements in the profession itself, in the core of the profession, to be really helpful in that case. So let's have a quick look at the evolution of design. I'm taking some big steps through it.
at a certain point you could say it started with, or not started, because the crafts were already there for hundreds of years, of course, and craftsmen and designers, early designers, were creating things and designing things and making things, and art and design were for a long time going more or less hand in hand, and then they were identified as separate professions. But the real impulse of product design was more or less started in the 50s of the previous century, after the Second World War, and pushing the Industrial Revolution. In the UK, the Design Council was launched by Winston Churchill, and design was really focusing on mass production. They were really starting to think, how can we design products that can be manufactured in a very efficient way in our factories. And the good thing is that it's brought us all, or us in the West, Europe, US, a lot of good things, a lot of commodities. All our houses started to have washing machines, drying machines, television, radios. Many people, it became possible for many people to drive a car. That was all thanks, or for a great deal, thanks to the organization of design. So because designers started to work in a sort of orchestrated way, making it possible to produce all these goods for a price that was affordable. So it brought us a lot of welfare. And then from the 70s on, when everybody had this washing machine and everybody had a car and a television and a radio, there we see that the user-centered design started to grow. And that's where were the good times, the 70s, for the advertising agencies. I'm not sure if any of you had a background maybe in advertising, but it was a really good time for them, earning a lot of money. They started to brand products, and they started to build identities, and they started to think about how can we design desire, how can we make these products and all these things that we produce, how can we make them even more attractive and tempt people to buy another washing machine or another radio or another product because we think we need this all. This was really driving consumerism, and we all benefit from it as well. The user was in the center, so we were thinking, I say we as designers, because I think we're all responsible for this all, we were thinking about people as users. So we were thinking about target audiences, and we approached them, we thought about them as a user of a product, and later on in the 80s and the 90s, this thinking was also transported to the digital developments, designing websites, designing applications, designing online services, thinking about people as users, as consumers, as users of our products. Then, over time, in the 90s a little bit more, we started to realize that we should not think about people as a user or just isolate them as a consumer or a user of a product, but we should start to think of people as human beings. So a person is not just the user of a car or the user of a washing machine, but it's a person with a family, with a work life, with friends, with social life, with a lot of challenges, and that's where we started to approach people as human beings, which was much better, thinking about how can we really help people, how can we really make life better for people. What is challenging us? Is it because we don't have time to do things, or is it because we feel sorry towards our children that we are not available or whatever? So we started to integrate all these different perspectives to really think about solutions and better designs. Still, it's about people. So I would say it's time to start thinking and making the next step, and to have it start thinking about it in a sort of non-anthropocentric point of view, not just placing human beings in the center, but really start mobilizing the collective human and non-human intelligence. So I'd like to make a proposal to start thinking about making this next step.
So back to this changing position of a designer. Design for all, if you really want to design for, not just for people, but also for the planet, and also for animals, and also for nature and everything, that means that we can't think in silos anymore. We really need to take a sort of broader perspective, and we need to start incorporating all these different perspectives. So collaboration with other disciplines becomes essential. And it's not only the designer anymore. So it is moving forward to something called systemic co-design. So how can we in collaborative design activities really change systems? It requires this sort of collaborations. This is in the Netherlands. It's already quite often used that organizations start working in a multiple helix collaboration. So it means that private organizations, private companies, and public organizations, and for example governmental organizations, and education start to collaborate in this multiple helix coalitions, and they form these coalitions around a specific topic or challenge or whatever. It's so important to cross these different elements, because there's knowledge in the healthcare sector, there's knowledge in the hospitality sector, there's knowledge in the food sector, there is knowledge with the government, the municipality, and there are people involved, citizens, patients, could be anything. The interesting thing is when we're really, for example, healthcare system, we are all struggling with it because of our aging population. Healthcare is becoming more and more expensive, and we are really suffering and thinking about, okay, how are we going to pay for it also in the future? If only healthcare starts thinking about it, or has to think about it, and the government, that's the traditional line. If you bring in the hospitality sector, and if you bring in this example, it's just an example I brought up here, food, if you start thinking about principles used in the hospitality sector, and you start thinking about, can we translate that, some principles of that towards healthcare, that could bring a new sort of perspective. And the good thing is, this is exactly what designers do. What the core is of a designer is being able to see patterns of beauty. It started already with artists. Michelangelo was an artist, that he was an architect, he was a statue, he created statues, he was a painter. It's really about being able to see the quality or the beauty in a pattern. Could be in nature, just looking at a tree, seeing a sort of structure there, thinking, I can transform this to a building, actually. Gaudi has been doing that. So that's the core essence of being a designer, being able to see these patterns, but also being able to see patterns of quality or possibilities. So it's the designer crossing all these domains and playing a role in these multiple helix coalitions, and bringing up the knowledge or patterns or the ways of doing things from all these different domains. And in the ideal worlds, I would very much like to see that we're even bringing in more elements like nature and animals, and give them a voice, give them a position, and really incorporate the perspective from these crucial parts of our overall situation. And it's the designer that stands in the middle of this, because when this is actually what we're talking about here is crossover design, but it's also about transdisciplinary design. And the interesting thing is when you or transdisciplinary working, the interesting thing is what we're trying to do then is what I said about all these patterns, but also about the methodologies used in the different areas that are used there, knowledge that is available, methodologies that are available, and you want to bring them up and integrate them into something really new, into new
scenarios and ways of looking at it. And it's again the designer who's able to play this role. But that requires quite something from designers. It means that they are taking in all these roles, are maker, visualizer, initiator, creator, facilitator, integrator, inspirator, interpreter, navigator, orchestrator. That's quite a lot. And I could even add other words here. We really see that the designer taking this position, it means that a designer, the designers that we are educating at least, and the designers that we have more and more working with design agencies and consultancy agencies, but also at the ministries. We have alumni from our programs working with the police in the Netherlands and really thinking about how can the police department play a different role or connect with society in another way and deal with all kind of challenges that they are facing at the moment. So our alumni are more and more taking in these sort of positions, and it means that what they are doing is designing and leading these kind of collaborative processes. It also means that they really need to step into the complexity, because there is a lot of complexity between all these partners. And as a designer, but also as a person, you really need to be able to step and willing and have the guts to do that, step in the center of this complexity and invite people coming from all these different domains, work with us, work with me in a design process. It's a creative process and we are just stepping into that. We don't know where it's going to end because that's essential, and that's so what a design process is. You don't know where it's going to end because if you already know what it's going to be, you don't have to design it. So designing is exploration, experimenting, coming up with weird, funny ideas, making new combinations, and then something can come out of that, and then you prototype it and you make a first draft and you see what it really means. But now these designers need to bring in all these people. They need to do this with policemen. They need to do this with patients in a hospital. They are inviting doctors and nurses to participate in these processes. So they really need to convince them, okay, come with me on a journey. We're going to experiment, we're going to do things, and something is going to happen for sure. I don't know what it is, I don't know the outcome, but something is coming out of that. They are making explicit what is implicit. So in these processes where many people are involved, and this is what we call participatory design, all these people are participating in a creative design process. The role of the designer is also to make explicit what is implicit. So I saw you doing something, or I saw something coming up and it's interesting, or I see a pattern over here, so I'm going to visualize it. What they're also doing is nurturing empathy, because it's so crucial in these participatory design processes that people start to understand the position of somebody else. So we work in neighborhoods where there is a lot of tension between different groups living there, and when we start these kind of processes, we bring in all these people in a design process, and we start making things, or we start collecting stories or whatever, we start making things, and then step by step everybody starts to get a sort of better understanding of the position of the other one. So people become more adaptive to, okay, it's not just my problem, but I also see that you have a problem, and I understand what's going on. The role of the designer is also to make sense of things. So if it's just all over the place, they can bring meaning to it, because that's also what designers do. We are trained and educated to do that. Making insights transferable. So there's a lot of research taking place in these processes. You can really see it as a research process, coming up with new insights. And to make them transferable, to make it possible for others to identify with it, that's also what these designers are doing. So they are visualizing things, they are building models, they are building installations just for other people in the city or in the neighborhood to really feel what is going on.
One of the projects I worked on in the years that I was working as a designer as well was the so-called dementia bus. We created a bus that could move from different places, and we created a sort of interior. You could go in there as a person, and then you had these headphones, and there was a voice talking in your ear, and talking to you as if you were the person living there and coming home. So you're stepping into the bus, and then with a bag of groceries, you were handed over the groceries, and you opened it, and so there were 4 packs of milk in there. Okay, apparently I went to a shop and I bought 4 packs of milk. Okay, but I'm going to, should I put the milk in the fridge? And then people were forced to walk to the fridge, open it, and the whole fridge was filled with milk. So, okay, this is, and being confronted with that. And then they had a conversation on a screen, Zoom, with your daughter. So it was built this environment for people to really feel what it means, or a little bit, just a little bit, because you can never transfer it all, of course, but just to make people starting to understand, or how does it feel to have dementia. So in the end, this bus was used in public areas for many people, but also for family members of people with dementia, and also for people in hospitals that were working with people with dementia. So making insights transferable, making installations and design things so other people can understand what's going on is an important part of it. Framing and reframing, that's also something that we designers are doing constantly. So there is a problem, and it's positioned in a certain way, but when you start working on it, you can really start thinking and seeing things. Is this actually the problem? Or what if we just turn it around, and in seeing it as a problem, maybe there's a challenge, maybe there is, or maybe it's an opportunity, maybe we can make use of it, what's going on. Children don't want to eat vegetables. Okay, how can we get our children to eat vegetables? Well, maybe we should make a play of it and saying, you're not allowed to eat vegetables. And then by turning it completely around, something else could happen. Using imagination, I already mentioned it, and visualization, it's crucial to go beyond just words and make it visible and build models, prototypes, and make it transferable. Scenario-based reasoning and making propositions, because that's the next step. You really can come up with propositions for the future and really a way of thinking or approaching things. So that's what our designers are educated to do. So they really take in this role of an orchestrator. In the process itself, it's just a little bit more in detail, zooming in on what's going on. Why it's so important to apply this way of working is when there is a problem, we call that a challenge or a challenge space, and you try to nail it down. That's the more analytical way of dealing with challenges. Okay, we do research, we try to identify what's going on, and then we're going to work on a solution. But the thing is, with these current challenges, they are so complicated and so layered, wicked problems we call them, that when you start studying them, they are already changing. So you never reach the point that you really can grab what is the problem. So in the process, in this design process, we move from the current situation towards the future opportunity space, is how we call it. So what could be the ideal future? So if we experience it now in this neighborhood that it's not a nice neighborhood to live in, what would be the future ideal situation? And then you can start thinking about, okay, then what is missing now? And where are things that we could start working on? Also, yeah, I said something about artistic intelligence. I'm not gonna pass that, because the thing is, yesterday we were talking about about artificial intelligence. The thing is, what I already shared or told about what is going on with people involved in a process like this, it takes time. So AI can never replace this way of working. AI cannot
take over. It's not just pushing the button and there's a solution, because the process itself is the solution. It takes people into something where they start feeling in a different way about what is going on, and they start to develop another perspective on what's going on. So AI is not going to solve this one, so it's more about artistic intelligence, and that takes time and it has a duration. So design process have multiple design iterations, and you're probably all familiar with that. I know also from our education that, for example, graphic designers are often not so much aware of the process that they are following. It's quite implicit. For many designers, it's quite implicit. For the designers that we are training, we need to make the process really explicit. And we were just talking about the double diamond developed by the British Design Council, for example, and there are many methodologies and many models developed. The essence or the main principles are always the same, but it's important, for at least for the designers that we are educating, that they are really aware of what the methodology is, because they are stepping into this complexity with all these other people that are just saying, okay, are we going to do a design process, that they know what it means. So they can design the process, and they recognize the different phases, they recognize the dynamics going from diverting to converting, and that you need to synthesize at a certain point to push the process onto the next step. So our students are really educated in understanding what a design process is. And these are these design iterations going on. It brings new insights. It's about framing, reframing, multiple scenarios, multiple propositions, all aiming for this actionable and responsible futures where it's going to bring us. So what we're trying to achieve in our education, but also what our students and our alumni, when they step into the professional fields, is to what we call triple loop learning, but then collectively. So it's not just for our students themselves that they learn to do things right. Okay, you have an action, you have a result, with the skills you can train doing the things right. The next step is, are we doing the right things? Or do we need another concept, or do we need another category, or another model, or other methodologies? And the third loop is just start thinking about what is right, and really thinking about the underlying ontologies. And that's really starting to talk with each other. What is the city where we want to live, actually? So it's not anymore about designing a nice neighborhood, or designing a building or furniture. It's really about starting to think, what is the place that we want to live? What kind of city do we want to be? Or it's also for example, a health care institution, hospital. You can go in there as a designer and redesign the waiting area, and of course you can think about what is it that people like, what would help them, what would comfort them, how can we make it fresh and inspiring and a nice area to be. You can also start thinking about how can we change the experience of people of being in a hospital, and that's a very different design challenge and a very different design question. Well, this third loop or triple loop learning is what we try to do with our students, but this is also what needs to happen collectively when our students and our alumni and we as designers of change, is when we want to call ourselves that, what we try to do in society, and with organizations, and with governments, with people in the streets, collectively really starting to think about what is right, what is the society we want to live in, what is the city we want to live in. So
as I already said, this process takes time. So it's not something that you can make more efficient or and put it in just one day. It only happens over time. So the process itself, John Thackeray, maybe you know him, he comes from the UK, wrote a lot of things about design. He once said, designing is the solution. So if there is a problem, just start designing, and the activity of designing is already the solution. So it democratizes the process and the outcome of the process, because the good thing is that everybody involved starts to take ownership. It therefore fosters co-agency and network or actor networks. So people are much more involved, and they're also willing to take responsibility and to bring it further. So a situation cannot be designed. And also transformations cannot be designed. They occur in the interaction between people and the context that you're in. Dealing with complexity is maybe even the core of design education nowadays. Moving to transformation design, you cannot plan for a transformation to happen. You cannot plan for a cultural change to happen. You cannot plan for change to happen. It takes time. Transformation emerges from qualities that are already there. So if you want to transform an organization or a situation, it's not something you design, it's not something new you design. You have to start digging for elements that are already there. So the patterns I was talking about, the patterns of quality, the patterns of beauty or strength or really good things, these are the little elements that you should try to find and make them bigger and bring them to the future. So that's something, I'll go quickly through this one. I'm not sure if you're familiar with the three horizon model of McKinsey. They once said, or they wrote a lot about this, that you have horizon 1, horizon 2, and horizon 3 over time. For current, of course, they developed it for businesses and how they should think about their business model, but it's applicable actually for every organization or every school or what. You're always in a sort of current situation. The current situation can be optimized by analyzing. You can do some analyzing, you can do some research, and you'll get numbers, and then you can tweak and you can optimize the current situation. But a current situation, a current business, how successful it is, it will always decline. If you're not doing anything, any situation, any business will over time decline and get smaller, because the offer they are making, the value proposition, is not as valuable anymore because times is changing. So businesses should always think while they are still in the horizon 1 area, they should always start thinking already about, okay, what is the future? Where are we going to? Horizon 2, that's where what can be seen as a disruptive area. That requires exploration. So you really need to explore and think about potential new things to do. Also, this is applicable for any organization. But if you really want to transform the situation, that is horizon 3, and that requires imagination. There you need, again, the designers and creative thinkers. What could be the possible future, speculating, thinking about the things that might be there in the future. And in the meantime, then you start harvesting for the pearls that are in the future. What is already there? What can I use? Can we pick it up? And can we make it bigger? So this is a little bit the dynamics over time to change things or to transform things. So changing design practices, it goes from self-expression and authorship to more Creative Commons. It goes from human-centered to ecosystem focus. It goes from project-based, we are used to work in projects, and what we need is much more ongoing streams that are iterative and following each other. More decontextualized, you can design something in your studio or in the place where you are to really situate it. You have to be in the situation. Solution-oriented to process-oriented, products, services, media,
moves to transformative capacity, and materialized aesthetics, because the outcome of a design process was always something tangible. We are so used to design things that are visible, and this is something that is not always visible, because it's much more the process that's going on, it's the change that's going on, and there are directions and ways of thinking, and maybe there are principles installed. Sometimes it's an installation, sometimes it's a real design for a building, or an interior could be part of it, but it's much more the aesthetics, and so the aesthetic quality of the design is much more in the process and in the situation. So this is just some snapshots of our students working in all kind of situations. What we did to prepare our students, or to really educate them in this quite challenging role that we want them to play. We developed something that we call our transformation platform. We work with students, teachers, researchers, experts, companies, organizations, government, and citizens all together. We have this whole group of partners around us, around our educational situation. And we have all these partners working with us. And each time we identify ideas or topics or themes, and we create something that we call then the problem space. So we identify a group of students and a group of partners, and we say, okay, you're going to work together for the coming 2, 3, 4 months. So for example, our second year students, bachelor students, already for a couple of years, they spent half a year in a healthcare institution where people are living and they are quite severely disabled, mentally and physically. Our students go there. They are there for 2 days a week. Teachers go there as well. And first of all, our students are just walking around there and participating in the processes, drinking coffee with people, and it's quite confronting. So it's some of them find it quite difficult even to be there. But for all of them, it's an immense experience. And they are designers in residence. So in this half year, they start to work there with the people living there, with the nurses, with the management of the institution, but also with people living around that, because there's a small village there as well. So also these people are getting involved in process. And we are all doing this already for 4 years now. And the management of the healthcare institution is really happy with it, and they really want to continue that we're doing this. And this year we moved over to another location in the city, actually, because the first one was in a sort of forest environment, really in the countryside. And now we started doing this in the city, different context. But our students are learning so much, and they just start design processes. They start making things. They start visualizing things. They start collecting stories. They start doing things with the patients, with the people living there, the residents. And they come up with all kind of new ideas and ways of thinking about it. Sometimes it's just about getting a better understanding, but they came up with different schedules for doing things, how people from the village could be involved in the institution. So it's about many different things coming up. This is how we organized our education. And collaboratively and in a collective, they are just generating insights and scenarios. An important thing is that we don't see our partners as clients, because often when education works together with real partners, then these partners come in and they say, okay, I want your students to design something for our festival, or we want your students to design this or that. That's not the situation. Our proposition is, we're doing this together. You are learning, we are learning, and we are creating this capacity for our students, but also for your organization, to deal with change, to transform. So collaboratively, we are working on creating capacity.
It's a structural collaboration, so we really are building these relationships, and it's a lot of work. That's also, it sounds beautiful, but it's a lot of work. It requires quite a lot from our people to really start talking with these partners, and to really, it's a really, relationship management over time to manage expectations and to create a situation that is really working. But we've been able to set up these partnerships already, some of them, or quite a lot of them actually. Then, I'd like to share some available tools. Maybe I already saw it about the Creative Skills Week mentioned before. Cyanotypes is a framework. Just it requires a lot from education, so I just want to share, to finish this, some tools available. Cyanotypes is a European project, and HKU is one of the leading universities in this project. Over 20 partners, European partners, from the creative industries, from education, collaborated, and they started to identify the skills gap. So what are actually skills that the creative industry is missing? What is the gap? When you see a bigger role or a changing role for the creative industry, when you see a change in design practices, and what are then the skills needed in general to fulfill this role? So it's from the perspective of lifelong learning, but it's also for education. And these cyanotypes, they did a lot of research. They identified this skills gap and the competences that could be enhanced or could be strengthened, and they developed a sort of framework, and this is available. They identified these 5 clusters. Collective agency, public agency, data-driven agency, value-creating agency, and regenerative agency for designers, creative professionals working in the industry. And now they are working on this framework, and everybody can participate. So if you're interested, you can just go to the website and you can join the pilots that are going on. They are developing toolboxes behind each section of this framework. There are tools available for education, but also for the creative industries itself. And I developed with a good friend and professor, Wiener Smeek, she's called. We wrote this book, and we developed a very, very simple step in a model. We called it Design, Play, Change. We worked together for many years and on many projects, and just based on our experience and the methodologies we used, we wrote it down in a book. What does it mean to work as a designer and work on these challenges? And we developed a sort of game. It's a play that you can play for students. It's quite accessible with all these method cards as a sort of first stepping into what does it mean to design for change. It's a helpful tool. So future design education is really about building transformative capacity. That's our focus. And that's it for now, I think. Yes, and it's changing rapidly. I also do the information talks at our academy for new students, and there are a lot of parents also always coming there. And then I try to explain that at HKU we have 10 different design programs, bachelors, and they are clustered more or less in media design. That's where you start with a story, and it's really about using different media to bring the story or the message to a public. We have
the Design Academy. There is product design, spatial and fashion design. That's very about materialized aesthetics, working with material, doing research. The topics that these students are working on are also often climate change and all these challenges we are facing, but it's a very individual process and doing your own research and ending up with something materialized. And this is a program, our bachelor is called Design for Change and Innovation. The good thing is that our students, our alumni, end up not only in the creative industry, so with agencies that are working in this territory, but also in consultancy agencies, but also with companies, like I said, with the government, with the police, organizations in mobility, our national train, the railway organization, for example. They more and more they start to open these design labs and really work with designers. So they are project managers, design project managers, systemic design, transformation design, change agents. So the titles are rapidly changing. And if we also have a problem, because if I try to explain to these new students and their parents what they're going to be, somebody from 16, 17, 18 years old, it's really difficult. If we tell them you can become a graphic designer or a fashion designer, they understand it. But the designer of change is something. But the employability and the chance that they find a good job is much bigger, because the working area is much bigger, because it's beyond the creative industry. And I must say that in the Netherlands we have more and more these agencies, design agencies, really focusing on this type of work. And we have some programs running. We have a 4-year program that was launched by the government to connect designers and people working for the government. So they start to understand each other's language and way of working, and they really start to understand what the power of design can be. So that helps. So we have more and more agencies starting up. Yeah. Is there any other question? Now I have a microphone. That's it? Okay, thank you very much, Agnes. Okay. So, yeah, the microphone, okay. Thank you very much, Agnes. It's been quite inspiring, the talk, and then we will have the opportunity to learn more about the topic and discuss about it in the roundtable. But now I would like to introduce Mr. Christoph Böninger, the CEO of IF Design Foundation, who sadly couldn't come here in present because he got this sickness. I don't know what is happening. I think in Germany now they are in a little pandemic. That's what they told me. So he couldn't make it, but thankfully he gave us some time yesterday so we could record his keynote, and we will have it here in the screens. So you will be able to follow it, but we won't be able to make questions. So we'll give it now to the video. Yeah. Okay, well, thank you very much for inviting me to this wonderful conference. I'm really sorry that I can't be with you, but I got this terrible flu, and it's highly infectious, so I don't want to infect you. But thank you for giving me the opportunity to share the Foundation's ideas and thoughts about the future of design education with you, and this gives us a chance to build a broader community. So I want to dive with you into what we have done in the last years. Our latest project was designing design education with 75 impulses, which we brought together over the last 4 years. And also I want to congratulate you for your 40th birthday. This is really something, 40 years, wow. Keep on going, and all the success you need.
30 years ago, I made my first trip to the Basque country, and I loved it. We were on the way to Camino, on the Camino to Santiago de Compostela, and Basque was wonderful. Coming from Navarra via Pamplona and Logroño. But then on the way from Burgos to León, it became kind of different, become kind of tough. I mean, it's not the romantic way you have in mind. Every day, approximately 45 kilometers of hiking, an extremely boring way. You always walk along the street. It has nothing to do with romance. Aching feet, an aching back, and then if you want to rest at night, these are the kind of hostels or sleeping rooms where you have to recover from the day. It's not a prison here. And you do it by heart. Now, I'm telling that not because I want to brag about what we did here, but because you need generally three things to do the Camino. You need confidence, you need trust, and you need resilience. Resilience, of course, after 30 kilometers in the afternoon, you have to go another 15 kilometers maybe. You have to trust in yourself, you have to trust in the people, you have to trust in the equipment you have, and you need confidence that this whole program, this whole way in general, maybe is something which benefits you. Now, these three characteristics embody basically our personality. And sometimes we have a lot of trust and resilience in some areas, maybe on the job, but not so much in the household, perhaps. And the question in regards to design education is, what has all this to do with design? And I'm telling you, after 4 years of research, a lot. Because these three characteristics form every designer's personality, and we need in the job, as you know, as professionals, a lot of confidence, a lot of resilience, and also trust in our clients, in the project, etc., etc. And so, in the first research phase, we found out that these three characteristics matter a lot. They also matter a lot in the professional environment. The World Economic Forum in Davos conducts every year an international survey. What are the most important items for professional upskilling? And as you can see here, it's analytical thinking, leadership and social influence, active learning, learning strategies, critical thinking, and an analysis. That's all in general. But if we reflect on ourselves as designers, as design professionals, as design managers maybe, and also as teaching staff, we know that these programs or these characteristics are very, very important for any designer. So when we published our book, the first one, the white book about the state of design in 2021, we already issued a little bit these, as we call them, soft factors, because on the first side, they hadn't to do a lot with design. But on second view, they became more and more important for any future designer. In the white book, we asked more than 200 professionals worldwide 2 simple questions. Now, the first one was design. Does design education have to change to cope with the expectations and challenges of the future? And of course, yes, they all agreed we need urgent action to change design education.
And here again, and that was very, very interesting for us. Techniques of interpersonal communication must become a central component of any design education. And that really struck us because when I think back to my studying time, there was nothing like that. But we're trying to cope with it a little bit. We're trying to find an intellectual model to bring these soft factors or this whole issue of interpersonal communication into a frame. And we designed a kind of a matrix where we thought that the horizontal red arrows, they should symbolize the interpersonal communication and personal growth, as it is called. And then you have the black areas, and they should represent the classical design subjects like creativity, AI, management skills, aesthetics, etc., etc. So we were trying to kind of, in the first approach, to have soft skills and hard skills. And then we quickly found out, hey, there is no soft and hard. It's all equally important for designers, and everything is somehow connected to each other. Every subject is connected. This is why the matrix for us became more and more important in our project and also in the research. And we basically then had three areas, as we call them, for hard facts: innovation, creativity, and artificial intelligence. Excuse me. And we had personality development, learning sciences, and value-based leadership as the horizontal areas. And that together brings us to a matrix which we then also worked with during the 4-year research phase. And you see that it kind of fits nicely together as a first approach to bring the various experts together in these areas and let them give us their input for a new curriculum in design. So at the same time, when we started as a foundation this program, we were asked by the International Design Museum in Munich whether we have an idea to contribute to their 100th birthday, which took place in 2025. And our proposal was to create an open campus with 6 symposia, each specifically dedicated to one of these 6 topics: learning sciences, personal growth, value-based leadership, artificial intelligence, innovation, and creativity. International design instructors were invited to engage intensely with topics from one of the 6 areas during a 3-day workshop. And the speakers were purposefully, and that's important, selected to be non-designers, but rather experts from around the world who brought inspiration from other disciplines. And all this happened in the museum. It was a wonderful space, and it created an intense atmosphere for the workshops with the international experts and the design educators, and they came here always together for 3 days. So let me dive into each of the 6 symposia a little bit to give you a short overview of what it was all about. Learning sciences.
And I'm just presenting 3 key quotes from the 3 international experts. Colin Bird said, "Let the learner do the work." Now remember, some of you may be teaching also. You enter a classroom and there the students are sitting, they lean back and they let you come. And you're kind of struggling and hustling, and Colin says, no, 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 they have to do it. You have to think how you structure your curriculum in a way that they do the learning by themselves. And the choice of space is fundamental to this approach. And he made experiments with us, and it was amazing to see how quickly you can activate students and how more efficient and how much more fun it is to learn this way than just sitting in the classroom, leaning back, and have the instructor tell you something or show more or less interesting images or slides. Another approach from Blanca Taser from the United States was a growth mindset. Teacher is a demanding teacher who has high expectations, but also supports students in reaching the set standard, meaning you constantly have to challenge the students, and then their mindset starts to grow. That also means in regards to design education, the idea still persists that you must be born with creative talent to be successful. The concept of growth mindset is a clear challenge to that belief. Design students often view struggling with difficult assignments as a personal failure, which it is not. So you have to, as an instructor, you have to bring the students to their own limits. And then when they overcome these limits, then this is a huge motivation for them. Our second symposium was about personal growth. That's exactly what I showed in the very beginning about the about the Camino a Santiago. This is personal growth, basically, in a very basic way. Excuse me. And here, understanding what you are particularly great at enables you to sculpt your place in the world and to become yourself. Meaning, in a future that will be shaped by AI competition, constant transformation of careers, and global challenges such as climate change, technical skills alone will no longer be enough. Rather, it is personal strength that will give designers the necessary adaptability and resilience. In design in particular, the ability to continuously reinvent oneself is crucial because graduates often enter professional fields that do not exist yet or invent their own professional domains. I mean, we all have this right now on a daily basis, how quickly AI is changing our entire professional life. And also, of course, the way we approach design and the way we teach design. And then also very important issue is the emotional intelligence, which is the capacity to blend thinking and feeling to make optimal decisions. I mean, this is for designers not so new. I mean, we always have this kind of what we call gut feeling, or Sarah Kanner calls it emotional intelligence, which sets us sometimes apart from other professions. But we have to be able to communicate this competence, and it helps cultivate an environment in which learners feel comfortable and confident that they can take risks. That's important. When they are assured, then they take risks,
and fully develop their creative potential. And then the third aspect of personal growth, resilience. It cannot be taught, but it can be enhanced through together experiences, which, for instance, is something like a group workshop, etc. In the group, you enhance your resilience. So teachers or professors have to create an atmosphere with teamwork and working in groups together, where you can train your own resilience. And according to Carolyn and Christian Heim, who did this lecture, the greatest fears of learners, the fear of failure and the fear of judgment, can have a paralyzing effect on the creative process, because creative work is always associated with risk, experimentation, and critical evaluation. So here we as learners have to have an environment which is a kind of a safe space in which we dare to be more creative and take risks. I jump over that one here now, and I come to value-based leadership for sustainability. And we had one in Germany, a very well-known philosopher, and he told us that designers need to be educated as citizens, as political entities in their own and of their own understanding. Meaning, as an alternative to established models of corporate governance, this philosopher draws attention to human responsibility as expressed in Immanuel Kant's ethics. Now, this is a huge philosophical issue here, but it basically means what is good for me should also be good for society in general, and what is good for society should be good for me, in a nutshell. And responsible leaders build and cultivate sustainable relationships with different stakeholders to achieve mutually shared objectives based on a vision of business as force for good. Now, that's very theoretical. As professional designers, we know how difficult it is to bring ethics and issues of sustainability to the management board, who are usually the management is number-driven and performance-driven, and often, as you know, they don't see the immediate payoff for sustainable issues. So we as designers can be those who bring that to the table, and we have to train the students to train their communication skills in regards to sustainability and ethics in general. Artificial intelligence, a huge issue. And I will not really jump into that, because we had the symposium about artificial intelligence in 2024. And if you know what happened between 2024 and now 2026, you know that this is like a century in other fields. We had invited 4 experts from Silicon Valley to introduce AI to design educators. Our shocking experience was that 90% of the participants so far had never any experience with AI. And they had not experimented with AI and their students. And there was a certain kind of unwillingness to tackle this issue. Now, 2 years later, that has dramatically changed. And instead of giving you quotes now, I just want to quote again Elena Bonneville, taking constant reinvention as a key competence for designers. So we have to reinvent ourselves constantly in regard to AI and the role
AI and design, how they fit together. Honestly, I'm not sure how this whole thing develops. We're just preparing right now a conference for 2028. And if we extrapolate the importance AI has become for design in the last 2 years and what will happen in the next 2 years, it will be dramatic. That's for sure. And we have to reinvent ourselves. Bringing me to the 5th symposium, innovation. We had Gareth Loudon at the symposium. Gareth is, or at that time was the head of design and innovation at the Royal College of Art in London. And he spoke about, excuse me, transdisciplinary approaches and how essential they are for overcoming current challenges. Now, transdisciplinary is more than just interdisciplinary. If you have interdisciplinarity, that means that people from different professions come together and they work together and try to figure out something. So the engineers, the designer, the marketing expert, etc., etc. Transdisciplinary means that they come together, but they move out of their safe field of professional environment. So when I, as a designer, move out of my professional field, I also contribute something to engineering, maybe something to marketing, and we all come together and find new common ground. And Gareth is promoting this transdisciplinarity because, just as an example, the climate change makes it clear that innovation requires an understanding of different interconnected systems. In this case, for instance, oceans, rivers, the atmosphere, land use, etc. He promotes the so-called T-shaped professionals, where we have basic skills, but then also, again, with the basic skills would be the vertical axis of the T, and the horizontal axis on the T would be then, of course, again and again, interpersonal competence to communicate with other people on a professional and emotional level. And that's, again, this whole set of personal growth, how important that is, it showed up in every single symposium. The last and final symposium was about our designers' core competence, creativity. Hey. And just one quote here from an innovation researcher, which I found very interesting. When people say they aren't creative, they mean that they aren't creative here, but they will be creative in a different environment. So it's up to us also, if we work together with other professions, to kind of create the atmosphere that people from other professions, from other backgrounds, dare to be creative. This is, again, something which has to do with resilience. As you see, the matrix I showed in the beginning, where I mentioned every subject is somehow connected and intertwined with the other one. This approach was confirmed in every single symposium. And also here, a researcher from Korea said, "We don't work in silos. We work together to achieve creative outcomes. And this social dimension is where many creative ideas falter." If you think in silos, nothing will happen. So it's up to us to overcome this kind of thinking in silos. And it's up to us in education
to bring students and their personality, enhance their personality in a way that they can motivate other people to get out of their silo. At the end of every workshop, we asked all participants to formulate a commitment and a takeaway for themselves. And this method of ending a workshop is something we learned from the learning session. So much here at that point about our 3-year project. You can freely download this book from our website at no cost. So click on the webpage ifdesignfoundation.org and you can download it. Now you may ask, what's next? Yes, we are busy on working on the new book about just focusing on learning sciences, because we found out that learning sciences is becoming more and more important in the industry for professional upskilling, as well as for design students, especially young people who have spent their youth usually with an iPhone and social media, decreasing attention spans, etc. Learning sciences is an extremely challenging issue, and we will present that book in summer at the World Design Capital, which takes place this year in Frankfurt. And that's so much. Thank you very much for having me. And I think now it would be time for questions and answers. And off we go. Again, thank you very much for having me. So thank you, Christoph. Sadly, it's not a question and answers moment because he won't be able to join us. And as we know that it could be quite cold now because you have been sitting down for a while, and it's not that easy to follow a keynote when it's recorded, we want to propose you to start now with a coffee break, 20 minutes, so we can just move a little bit. And then we will catch up with the roundtable with Agnes, with Borja, and with Elisa afterwards. So 20 minutes, and we'll be back. Thank you. We will try to keep it like that for this moment, and then afterwards we will switch back again to Spanish and Basque, so we will continue with different keynotes and the second roundtable. This one will be directed by Borja Sobas, a teacher from IDarte that you met before, and he will be the one directing the conversation and facilitating it. And we will have with us Elisa Sanchez, which is part of the group, working group of READ, Educación y Diseño. And we will have Agnes Willenborg in the room with our speakers. As we said before, Christoph won't be taking part of the roundtable, but I know for sure that he will be open to listen to your suggestions, questions afterwards. I mean, you can be in touch if you have something in mind to ask him. So please welcome to the stage Borja, Agnes, and Elisa. Yes. And the floor is yours. Thank you, Leonard, for the introduction. We are going to talk about the strategies and for the new design education. So I will like to start asking to or both, how can educational institutions move beyond teaching designers to produce immediate solutions?
and instead of focus on developing a systematic capacity for transformation, capable to anticipate the technological and social change. So maybe this question was first thinking for Christoph, but maybe Agnes, you can point something about this. How can we change the mind of the community of design so we avoid thinking about solutions and start thinking in the transformation? Yeah, it's working. Thank you. Yes, I think I already spoke a little bit about that in my presentation, of course. But having heard what Christoph was talking about, the interesting thing was he introduced these soft skills that they identified, and I think that's a crucial element, because that's more or less similar to what I was talking about. That this design profession is really moving from crafts and being able to design things to what is the mentality that is also applicable. So what is the mentality, what is the way of working, what are these interpersonal skills indeed that are so important. And I think that's more focus on training students in what that really means. What I was talking about, stepping into a process and not knowing what the outcome is, being able to take risks, moving from experimentation to reflection, and by doing that, building new insights, etc. That's all part of that. So it's the profession. I think the more classic elements of the design profession, they are still applicable. Knowing material, knowing what a process is, knowing how to work with it, understanding aesthetics, stimulating your creativity. But the other elements are becoming more and more important when it's about building capacity for transformation, I think. So, Elisa, how can we link this with the MIADE and the manifesto that the group did? Well, the manifesto is striking straight away to the principles that you were mentioning in your presentation. So it's kind of merged, or is based on the same principles, which is to change the mindset on the profile of future designers, which will be our students in the end. I would like to add up something which has been in the air, which hasn't been not mentioned in the manifesto, I think. We've been working for about 2 years, and I don't know if this is included. But it is metacognition. I think it is highly important to have, as a designer, a new sense of metacognition, to develop that, because we are part of complexity. So if we, as designers, have the task to understand new challenges from an uncertain landscape, let's say, from uncertainty, we also need to understand that we are part of uncertainty. We, as users, as a byproduct of our previous system, economic and social system, we are affected by the system, and we are not only the ones to solve certain tasks in different ways that we have seen, but also to understand the ways in which these problems are affecting us. So in that sense, it is metacognition that it's a key, let's say, ability or soft skill or strong skill, I will say, that should be included as well. Okay, so we can add also the metacognition and the post-disciplinary. You said in your speeches that transdisciplinary, but we in our manifesto we call it post-disciplinary. So, do you think that
in an environment where individual authorship gives the way to participatory and that post-disciplinary design, how would the curriculum be reconfigured so students stop pursuing that personal signature and instead learn how to act as facilitators or integrators or navigators in that complex and collaborative teams or that weaker problems you mentioned? Yeah, that's absolutely true. Post-disciplinary is indeed a term that you could start using and goes beyond even transdisciplinary. The big question is indeed what is the designer's signature that is still applicable when we are moving in a direction like that, and of course, and even Christoph was talking about that as well. You still have to develop and grow a sort of personality. It is maybe even more important than it was in the past, but we're not taking the position as the hero designers anymore that we all know from the past, the big designers, the big names, and that was the signature, and that's what they were famous about. I think these kind of designers that we're talking about, taking in another position, their own personality comes through in this more mentality and the mindset, and your behavior and how you are dealing with it. And I totally agree with what you were just mentioning, Lisa, about this understanding and dealing with uncertainty. It's as a designer, you're not there anymore to come up with a solution or a design, but it's very much about dealing with uncertainty, as we all have to be able to deal with that. And your personality, your signature is more growing into how you're doing that, how are you standing there, how are you creating a sort of situation. And there's some other thing in when it's really about the quality of the crafts and the making things, and we still think it's quite important for our students to paint and draw and sculpt, and they use creative technology and they use performative kind of things like theater or whatever, because still in this process they have to take in the position of making things visual, and that has to have a sort of quality, because if it's only post-its on like design thinking used to work with it, okay, we're going to have a design thinking session and we're putting some post-its on a sheet and that's our brainstorm session. That is not the design approach. I mean, there's still sort of the quality of design and even the aesthetics of how you are making things visual and therefore transferable to other people. There's still quite a sort of quality required. So it's not at all the case that we're not doing that anymore. I would like to know what's your point of view, Elisa, about this. Yeah, well, it's pretty much on the same line as her. I think that design, there's something you mentioned which I took notes on here, which is design hasn't got a self-identity per se. Now it is across many disciplines, and it needs to. We as designers, we also need to learn different. Learn to accompany the process, which is something you said, to be part of the process, not just giving the solution or providing an outcome, only an outcome. And pretty much in relation with it, I was thinking from the academia, and I was thinking from Spanish law of education as well. And because there's been speaking a lot on providing resources to experiment within the academia, within research, academic research. And the question is it enough to solve, or is it enough to come up with future problems? I think we're at a really, really key or transforming point in history now in Europe.
And I think, for example, the cyanotypes thing is very good to teach students as well. But does it guarantee that students in Spain will be connected to other areas far from the academia, even from the university? I think it is pretty much in line with the MIEDE as well, and the proposals, which also connect with what's already been doing in the UK, what's been doing in other countries, in the Netherlands as well. So I think we have a long way to go in that sense, and create new designers with a post-disciplinary, transdisciplinary identity, let's say, if this is an identity, if it ever is. So, do you think that due to the rigidity of the institutional structures that are often hinder radical transformations, could the path of small steps or the triple looping learning that Agnes mentioned in his talk, could this effectively integrate the soft skills and the real world in contextual work that the students currently perceive as insufficient within their curriculum? Not sure if I really understand the question. Sorry. Due to the rigid institutional structures, how the triple loopy learning could effectively integrate the soft skills, or hard skills, as you said, and contextualize them with the real world. How can we break that rigid structure using the method of design? Yeah, well, as I think I understand what you're asking. What we did indeed with our program is that we completely reshuffled the curriculum, and so instead of having teachers going into a classroom telling students what design is or how it should be, we consider ourselves as a learning community. We broke up our curriculum, broke it open, created space to be able to work with external partners. So the problem is always if an external partner comes and they say, well, we want to work with your students, then it's always that we started to look at it, I know this from 20 years ago, and saying, oh, but at this period of time we don't have time to do this because we have the exams, and then we have this program starting, and then we have that program starting, where a partner from the outside world, they are available in this period of time, for example. So opening up your curriculum and allowing external parties to step in or have your students go anywhere is fundamental to achieve this. So we have a really very open curriculum. We identified the end terms, is how we call it, because we have to prove, of course, also to our government that we deliver the quality and the level of education that is required. That is all registered in the Netherlands. And on a European level, we are also bound by the structure of level 5 or level 6 or level 7. So we identified the final terms for our students, and we created open space for students to go everywhere and do all kind of things. And every 2-3 months they have to be back. They have an assessment, and then we assess them on the level that they are supposed to have at that point. And it's a very holistic approach also. So we don't have all these separate subjects anymore. That's with your drawing skills or your creative skills or writing skills or whatever. It's very much holistically integrated, coming from this end
profile that we're trying to work towards. So it's really about the development of our students. That's what they show us every half year. Where are you in your own development as a designer, in our case, designer of change, and how are you doing that? So, Elisa, this is something that we have been working in the manifesto. Yeah. And can you explain it, please? Why? Yeah. In few words, if you be able. Yeah. Listening to you, it looks like the practical side of our manifesto in a way, and because we aim to connect stakeholders with the place as well, the geographical area of the school, and with institutions. So I have a question for you, which is the biggest question in our working group, which is institution and law. Because in Spain, the problem we have in Spain, or let's say historical consequence, so to speak, is that design has very often been framed as a source of aesthetic output, and has been mainly understood as something related to output, to outcome, but not as part of a process, which is something we've been commenting during the whole morning. Rather than, and it has been traditionally, it has overlooked the transforming capacity that design has. And now I have a question for you. What about law? Maybe the structure in the Netherlands is different because in the Netherlands all design educations, all design programs are registered under the same number. So that's called, okay, this is an official number, and if you have an educational program under this number, then you're registered there. All these programs together have the responsibility to every 4 or 5 years reformulate their own competencies. What is the set of competencies of design? So that's a collaborative process of all people from educational institutions, all art schools, collaboratively work on that, and they come up with a set of and a description of the competences and the most that are applicable in these days, and how we feel this is the profile of a designer, this is our professional profile, and that's described, and then it's presented to the ministry. And if there's one group that already has takes a look at that, and they advise the ministry, and if they give a positive advice, it's just accepted. Wow. So it's actually the educational field itself is responsible together with the professional fields. They have to collaborate and get the input from the professional fields, but we make our own sets of competencies. And then it's registered, and now everybody is obliged to follow this set of competencies. They can translate it to their own profile, of course. Everybody can translate it a little bit. And then we have this accreditation system, and that's a sort of peer review system that every 6 years you get accredited, and then you have to prove to the peers that are visiting your university, yes, we are compliant to the registered set of competencies. And now this is growing, I suppose, with micro-credentials as well. Are you applying micro-credentials now? Not yet. No. Not yet. This is something quite new. Yes. And this is something we have been also in the working group when we were in Prague. And the Creative Skills Week, everybody was speaking of it, and there was a general intention from people all over Europe to implement micro-credentials within the educational system of design, because it is an open door also for professionals. You don't need to be a student, you don't need to be in your 20s anymore to have a micro-credential. You can be 40, 50, 60, 70 and beyond to enter the university and enter an open campus, online campus,
Because they are in the private sector is already being applied. Maybe it's not called micro-credentials at first. Now it's starting to be called. There are many private universities offering micro-credentials now. In Spain, I think Universidad Europea and Elisa are including something like this. And I must say I do have some sort of mixed feelings about micro-credentials or double. I think on one hand it's really, really interesting, especially also in lifelong learning perspective. Yes. So, and there is a lot going on, of course, in our education that you can just take a chunk out of it and say, okay, this, and identify it as some sort of building block that could be provided to more people. That's really interesting. On the other hand, taking into consideration the complexity of what it means to really become this designer of change, or the co-design or systemic shifting system design or whatever, it's quite complicated, and it really requires this development of being a member of this community for 4 years. So to really grow in that up to that level, it requires some sort of duration, and it requires to be part of this learning community. So how that's, I think it can be two systems existing next to each other. So you do the deep dive and you really have the full development for 4 years, or we have all these beautiful elements of our education and we can identify them and pack them up for micro-credentials. Yeah, I mean, for the private sector is particularly interesting, of course. But in Spain also, from the social, I think FCE is in Spanish, Fondo Social Europeo, is the social funding from the UE for education, and in digital skills we have been implementing a lot of public, open, free programs with something similar to micro-credential based on DigComp. So, and it seems to be working as well. So it's quite interesting as well. And I have another question, which is AI. Yesterday I was listening to a podcast to the head designer from Cloud. And she was, in the podcast, she was mentioning that designers no longer, I mean, she was kind of defending that designers no longer should, or no longer they should wait for developers in digital products to develop something and then like give the idea or maybe test it and maybe ask the developer to change something, but they should enter within the development process and learn to use AI coding if possible, and not to wait the developer to change something with coding, but also attempt to change components, to change things, because Figma is now changing everything with cloud. And you in digital product, for example, which is one of the biggest tasks of designers in digital things, is changing everything. So in a way, we shouldn't overlook as well technical skills, as well as soft skills, as designers, especially in a digitalized Europe, because this is our force, because of physical, spatial terms. We need to be highly technical as well as designers. Yeah, there's a lot to say about artificial intelligence. In digital products as well. There are many types of designers, I think, of digital products, because it's now. I think, and Christoph already also mentioned it. I think these developments are going so rapidly, so it's impossible to really predict how to deal with it, what to do. The approach that we are having is really, first we try to stimulate our students to experiment with it. Mm-hmm. So
just dive into it, experiment with it, try to understand it, try to really dive deeper and understand what's going on, and at the same time consider it as an object of really critical research and reflection. So we really want to have the both sides of it, and make our students aware of yes, there's a lot going on. We can't say don't do anything with it because the professional field is changing rapidly. What it's going to mean for us designers, well, I think nobody can really predict it. At the same time, it has a huge impact and effects on climate, on ethical, on everything, really on the whole world. So really understanding, trying to get a sort of understanding and be aware of what's going on and make conscious decisions about what you're doing is the best we can do at the moment as educators, I think. Absolutely. And my question had a background, which is, I think AI is like transportation, and there are many types of transportation, and in a way it's like the wheel, like a new sort of essential tool apparently for many things, for many processes. So even if you're a designer of a non-digital product, is it necessary, or will it be necessary for designers to have digital skills, whatever the field of interest, whatever the field of work we are in, like an artisan, something working on textile, on fashion, on will it be a fundamental skill, even though you're a completely different? I think it is essential. I think data literacy is essential, and understanding what's going on, and then the level of how you're using it will differ per person or per designer, but you can't ignore it. I think everybody needs to dive into it again. It's not just AI, but it's all technology and digital technology to get a sort of understanding what's going on. And data literacy is crucial, I think. Yeah, I will say that the technology is the tool of our time. So you can avoid using the tool of our time for doing the things in one way or another, for looking for inspiration or another way. You have to use technology for that, because it opens a huge world that makes your work or your design better. So I think it's necessary that literacy in technology. So we can open for questions right now, because we have a very interesting questions here. So does anyone want to ask something? Yep. Lander. Technology. I know. Technical difficulties. Hi, can you hear me? Hi. Well, thank you so much for the conversation. Really, really interesting. Given that probably that space that you were just talking about, digital product design and service design, the corporate world connected to digital and all that, is probably the biggest employer of designers currently. Let's make that assumption for a second. Are you concerned about the potential fragmentation or stratification of the design profession? Because the designers working in that space normally have as a main purpose optimizing one KPI, a couple of KPIs in a funnel, these kind of things. Whereas
change designers have a very different purpose, right? So, and there was something interesting in the podcast that you were mentioning. I think Jenny Well, or yeah, so, yeah. Have you listened to it? Yes. Lovely, isn't it? Yeah, she was talking about stratification, the stratification of the design practice, and I've been thinking about that in the context of the conversation today, and I would love to hear your thoughts about that, if you see that stratification, that polarization of the practice. Well, it's a bit. It's true that the students that we get for our program, they are really engaged with society and with everything that's going on. So they feel a huge responsibility, and they really want to make a difference. I think this is more or less what I showed in my presentation. The moving. Are we as designers? Do we see it as our role to work with companies, of course, and the main goal is to increase profitability. And I have to say, I've been there for many years. I started as a graphic designer, then I was interaction designer, experience designer, then I worked all over the world and with a creative agency with many offices, and worked with big clients and multinationals. And it was always about increasing the profits of the company. That's the main goal. So where we were talking about users and understanding users and how to design interesting things and create lovely, beautiful, fantastic things, and we tried to make it as interesting as possible for ourselves. By the end of the day, it was always about the profitability of the companies, and so that's a little bit what I mentioned, or what I tried to say. We need to start talking with each other and really rethink in what is it that we want to do, and what is the kind of world that we're living in, and is indeed creating shareholders profits. Is that our main goal in life, or do we have another purpose, and do we want to change, and do we as designers want to play a different role? So indeed, I have the luxury of having an academy that I started as well, and to educate students that want to play a different role, and they are using design and design qualities and ways of thinking and working, etc., but not to push these profit margins, but to create a better world by the end of the day. So I think that's taking in another position, more or less. Thank you very much for this round table. I'm enjoying very much your comments, your ideas. I would like to disagree with this idea of stratification. I come from the University of Navarra, and I would like to discuss the idea of design as a bridge between knowledge and users, between companies and authorities. I mean, design is kind of a parallel thing, which is not happening at the end, but at the beginning. How do you see the empowerment of design making a position for designers in the head of public segment, authorities, institutions, private companies? I mean, to think, to leave them room enough to connect very different fields that many other people can't see. But we have the glasses to see those connections, no? I support an idea of not stratification, not specialization, but the other, the core. I mean, design as a way of seeing the world. And where do you put design? It is a matter of at what time. Do you locate design at the first time, in the process, or in the end? It depends on what you are looking for, no? What do you think of this? Yeah, I totally agree, and I think we're more and more moving towards also design research, and how we are applying it as well. It's more a research methodology
than it is about making things or making end results. So yes, it's research. So it is research translating into strategy or the directions for the future or whatever. So it's much more a profession that's, in my point of view, moving from making things, designing things and making things, moving up to doing research and working on strategies and thinking on a systemic level of, well, changing things or thinking about future directions or whatever. To provoke things happen, no? I think design is much more about making all the characteristics, all the components needed so that the ecosystem blow up, no? This is something we've been mentioning, or you have been mentioning something that has been heard is interpersonal skills. I think interpersonal skills have a lot to do in this sense, because the aesthetics, the way you communicate. I mean, I come from social semiotics. I'm a researcher in social semiotics and visual language, and the way we express, or the way we express face to face, not even face to face, but interpersonally, has an impact. So sometimes there are problems, or there are social situations, strategic situations when it comes to the architecture, the way things have been designed, where the problem is not how to solve something specifically, but change the way this is being expressed. And from that point to the interpersonal, also ways of collaborating, not between designers only, not between students only, but also with stakeholders and institutions and everybody, and having empathy, being empathetic towards the other, and human and non-human. And I have a question on AI. Is AI an entity now? I don't know. Maybe it's too soon to know. Yeah, I think interpersonal is a core aspect in this when it comes to your conversation, what you were including. So they're making me saying that we have to cut. Maybe this chat will continue later. Thank you, Agnes. Thank you, Elisa. Thanks to you. Thank you for having us. Thank you for listening. That's it. Thank you. Thank you very much. Gracias, Borja, Agnes, Elisa. No era porque no fuera interesante la conversación, que lo es mucho, es porque queremos que ocurra también una segunda conversación interesante. Y esta conversación va a empezar primero conociendo a las personas que van a participar de la segunda mesa. Y la primera de ellas va a ser Ruth Mayoral, que ha venido desde la Fundación Euskampus, que es responsable de los programas de educación superior, y que nos va a hablar hoy especialmente del ejercicio que están haciendo desde KS y UNE para conectar las necesidades en la industria, en las industrias culturales y creativas, con el ámbito académico. Un aplauso para Ruth, mientras llega por aquí. Sí, solo es por darme así un ambientillo. Bueno, creo que me quedan al menos 10 minutos, así que voy a tratar de ser rápida. ¿Me escucháis bien, no? Bueno, pues hoy os vengo a contar KS y UNE. Primero empiezo matizando un poco porque sí se me presenta y aparezco por ahí como Euskampus Fundazioa, que es efectivamente la fundación de la que venimos mi compañera Lorena Vega y yo misma. Euskampus Fundazioa
es la fundación de la Universidad del País Vasco y, bueno, más allá de desplegar proyectos, digamos, entre nuestras entidades patronas en la fundación, también desplegamos proyectos en el contexto de todo el territorio. HKU University es uno de estos proyectos, pero bueno, también trabajamos en otras muchas áreas de conocimiento, desde las tecnologías cuánticas hasta nanotecnología, etcétera, diferentes equipos dentro de nuestra fundación. He hecho este matiz que me parece importante para entender un poco cuál es el background de Euskampus Fundazioa y por qué despliega este proyecto. Ya os empiezo a contar qué es específicamente HKU University. Bueno, HKU University responde a una definición de clúster, pero, bueno, clúster ya sabéis que es un concepto, digamos, muy tradicional, industrial dentro de nuestra cultura vasca. Bueno, pues traemos un poco esta idea, pero al ámbito de las universidades. ¿Por qué hablamos de clúster? Porque lo que clusterizamos son facultades y escuelas. No tanto trabajamos a nivel de universidad como superentidad, sino a nivel de facultades y de escuelas artísticas superiores, en este caso, que son las entidades un poco operativas de la universidad. HKU University entonces se consolida como un ecosistema con un core muy universitario o de educación superior, y somos básicamente, o trabajamos básicamente en educación superior / universitaria, más investigación para las industrias culturales y creativas. Nuestro core, como decía, es academia. Somos 27 facultades y escuelas artísticas superiores, que son todas las que tienen competencias en artes, en cultura, en sectores creativos en el territorio de Euskadi. A estas entidades nos acompañan, o a estas entidades académicas nos acompañan también otras entidades. Ahí tenemos al Basque District of Culture and Creativity, Congaia, Tecnalia, Innovasque. Bueno, vamos aglutinando a entidades de representación sectorial que nos ayudan de alguna manera a trabajar en esto que os voy a contar ahora, y por ser claros desde el inicio y que se entienda también un poco bueno, cuál es nuestro recorrido detrás. Nuestra financiación proviene del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación y del Departamento de Cultura y Política Lingüística. Esto, de nuevo, me lo quito de delante desde el inicio de la conversación, pero creo que es también elementos importantes que determinan un poco después cómo se va desarrollando el proyecto. Bueno, esto supongo que será todo el rato lo mismo, pero bueno, no quería tampoco traer una presentación. Está todo en nuestra página web y en todo caso somos muy accesibles, nos podéis preguntar cuando queráis. Más o menos, por ser breve, porque digo ya me quedan menos 10 minutos, trabajamos en 3 áreas, voy a decir por aglutinar muy en grueso, porque trabajamos en muchas cosas. Una es en la cohesión del ecosistema. La aproximación que tenemos desde HKU University, si bien comienza desde una idea de acercar a la educación superior y a las empresas, justamente por cuáles son esas entidades que nos dan el apoyo. Trabajamos siempre en una clave muy de visión ecosistémica, por decir así. Los proyectos que vamos impulsando integran siempre a la educación superior, a la empresa, pero también a la administración, específicamente o especialmente gobierno, pero no solo, y también a otro tipo de entidades, ¿no? Cuando digo empresa cultural o creativa, también decir que hablo de profesionales independientes, etcétera, ¿vale? Pero por no entrar al detalle todo el tiempo. Entonces, este es un elemento importante. De nuevo, siempre lo hacemos con más conocimiento o con un conocimiento sobre todo en el área de la parte de educación superior. En nuestra página podéis ver todas las capacidades que tenemos en formación, en investigación y en transferencia, a.k.a. en el mundo mercado, innovación, que tenemos en nuestra educación superior vasca en estos sectores, y ahí vais a ver también dentro de diseño todos los programas que tenemos. Evidentemente IDarte es un elemento fundamental, pero bueno, tenemos ahí también al IDE de Kunstal, que también tenemos por aquí representación, y tenemos a otros centros, incluidas las escuelas de ingeniería, que desde otras aproximaciones están trabajando en diferentes áreas también
del diseño. Tenemos 5 grupos de investigación digamos, establecidos que están trabajando en diseño y más de 20 grados, posgrados relativos solo o con un núcleo principal de diseño. Nuestra segunda línea de trabajo, digamos que es I+D+I. Aquí tenemos, o se materializa principalmente en la convocatoria o en el programa Conexioac, que es algo que me ha pedido Lander y Benicio que cuente, ¿no?, o que profundice un poco más en eso. Conexioac es un programa donde financiamos colaboraciones entre centros de educación superior y profesionales y empresas de la cultura y de la creatividad. Esto incluye evidentemente al diseño y de hecho tenemos, diría, más de 20 proyectos ya financiados en el ámbito específico de diseño. La particularidad de esta convocatoria o de estas convocatorias es que, digamos, lo que financian es una colaboración entre un centro y una entidad o un profesional. En este caso podemos poner el ejemplo del diseño. Y tenemos, digamos, como diferentes modalidades. La primera sería PREST. En Conexioac PREST lo que financiamos son trabajos fin de máster y trabajos fin de grado de estudiantes, siempre con aplicación en una entidad. En ASI lo que financiamos son proyectos de investigación de grupos, no hace falta que sean ni grupos consolidados, ni que respondan a una estructura de grupo reconocida por el Gobierno vasco, ni por la HKU, o sea, trabajamos, digamos, como desde un foco mucho más abierto, porque entendemos que para lo otro ya hay canales establecidos, ¿no? Y lo que nos interesa justamente, y donde estamos ahora además, es en la pelea de cómo equiparamos la investigación en las artes, la investigación más artística performativa, con esa investigación con método científico, por decir así. Dentro también de esta línea, aunque ya empieza a tener más que ver con nuestra línea de trabajo de formación, impulsamos un bootcamp de 8 semanas que se llama Conexioac Lab, y aquí lo que hacemos es trabajar con 3 empresas o con 3 profesionales y abrimos una convocatoria donde estos retos de empresas son respondidos por estudiantes de todas las facultades y escuelas de Euskadi que se quieran apuntar. En esta primera edición, bueno, la primera edición la hicimos este año pasado, y aquí las empresas fueron el Basque Biodesign Center, Electrart, que trabaja, bueno, el reto del Basque Biodesign Center fue un tema de cómo a través de, bueno, trabajar con biomateriales para construir atrezos, para construir vestuario también, en ámbito de artes escénicas. Con Electrart estuvimos trabajando en visuales en entornos sanitarios, estuvimos trabajando las estudiantes. Y el tercer reto fue con una productora audiovisual, Film to Kill For, y ahí trabajamos en monetización de datos y optimización de datos, etcétera, en procesos de empresa productora, vamos a decir, audiovisual. Entonces es un tipo de, ya digamos, más de, hay una transferencia a la empresa, pero está enfocado más desde un punto de vista de la formación, el programa, ¿no? Ahí insistimos mucho en toda la parte de innovación pedagógica. Entonces, bueno, un poco son... no entro en las partes más transversales, vamos a decir, de CAES y GUNE, pero destacar estas 3 líneas de cohesión o de ecosistema, una línea más relacionada con la transferencia a la empresa y también con la transferencia de conocimiento de la empresa a los centros, bien a través de los estudiantes, bien a través de los grupos de investigación, porque aquí es importante decir que, por ejemplo, bueno, diría que en los 2 casos, tanto en PREST como en ASI, a veces la idea proviene de la empresa, a veces la idea proviene del propio centro, el estudiante o el grupo, ¿no? A veces son, pues ahora tenemos en marcha proyectos, por ejemplo, donde una empresa de visuales quiere proyectar en líquidos y no sabe cómo hacerlo. Está trabajando con un grupo de la Facultad de Ciencia y Tecnología en procesos para optimizar esto, ¿no? Pero también están dentro de esta convocatoria proyectos que surgen al revés. En una investigación, bien desde las artes, bien desde la ciencia, pero en cualquier caso en el marco de las facultades y de las escuelas, están pensando en cómo pilotar un proceso o en cómo cerciorarse de una intuición, para lo cual necesitan ir al terreno, ¿no?
Entonces, por eso digo que el conocimiento es bidireccional, no es como una transferencia necesariamente a la empresa de forma unidireccional, sino que a veces desde el centro necesitas a la empresa para acabar de cerrar, ¿no? Digamos, ese proceso de investigación. Y la tercera línea tiene más que ver con formación. Aquí tendríamos este bootcamp, pero estamos ya trabajando pues, con todo, ibais avanzando ahora el tema de microcredenciales. Bueno, ya estamos trabajando un poco en este área, estamos también diseñando diferentes programas. Siempre nuestra aproximación es, vamos a decir, interuniversitaria, por decirlo en grueso, y ayudando a generar procesos o proyectos que tomen las potencialidades de cada centro y resulten en proyectos que solas no podrían hacer, ¿no? O sea, que no generamos formación que compita con los propios centros que son nuestras socias. Ahí también es importante para nosotras un poco, bueno, nuestra dimensión igual más internacional, porque trabajamos a través de determinados proyectos. Pues bueno, ahí estamos, hablábamos antes en el EIDE, que es el European Institute of Technology. Estamos también, bueno, somos reconocidas por la Comisión Europea como la primera Regional Skills Partnership en Europa, en Cultural and Creative Industries. Y toda esta dimensión, digamos, internacional nos ayuda también a legitimar en casa ciertos proyectos, ¿no? Esto siempre es importante. Más cosas que quería contar. No sé, tal vez decir, porque bueno, KSI UNE, digamos, ya un poco presentado en general, ya estábamos por aquí mi compañera Lorena y yo, y en cualquier caso estamos tanto en Vitoria, a ver si tenemos que abrir sede, pero estamos en Donostia y estamos en Bilbao también, y también al otro lado de la Muga, porque desplegamos bastantes proyectos, sobre todo en el contexto euroregional, y tenemos ahí partenariados también muy importantes para nosotras. Destacar, más allá del proyecto o del ecosistema, que creo que estamos en un momento bonito, ¿no? Viendo un poco la conversación por la que veníamos atravesando esta mañana, con el nuevo marco legislativo que ya empieza un poco a echar a andar, ¿no? Aunque nos faltan muchos años por delante hasta que consigamos integrar todos los cambios que implica, pero creo que sí que estamos en un momento bonito donde, sobre todo desde igual mi sesgo, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación artística, tenemos una oportunidad relevante y que creo que podemos empezar a trabajar desde ahora, porque hasta que lleguemos ahí, ¿no? Solamente con el tema de la equiparación de títulos, etcétera, nos va a llevar unos cuantos años. Pues empezar ya a entrar en la parte de investigación artística y cómo eso es relevante, cómo eso impacta, contribuye, etcétera. Y el hecho de no tener un método científico, sino de diferentes métodos, cómo lo ponemos en valor y que no sea un hándicap, ¿no? Creo que las artes, entre ellas el diseño, si me permitís, pues estamos en un momento donde si se nos reconoce plenamente desde la parte más policy, pues creo que podemos contribuir todavía más. También pienso que el diseño, justamente en Euskadi, está bastante articulado, diría yo, y esto es una oportunidad para que trabajemos conjuntamente, ¿no? Hoy estamos aquí desde profesionales, empresas, el IDarte, está EIDE, estamos KSI UNE, que es un poco aglutinante también de diferentes sectores, pero diferentes tipos de agentes, ¿no? También está ahí la administración, podemos hacer una interlocución de alguna manera. Entonces, hay representación también de diferentes territorios. Creo que tenemos una oportunidad por delante de sentarnos y de empezar a trabajar o de seguir o de sistematizar tal vez la colaboración y el trabajo que ya venimos haciendo, porque realmente creo que en Euskadi tenemos un ecosistema ya muy articulado, ¿no? Así que, como llevo menos 20 minutos, dejo aquí, agradecer la invitación, Lander, Benicio, también felicitaros por los 40 años y que nos esperen muchas alianzas y más escenarios como este. Gracias.
Eskerrik asko, Ruth. Lo decimos poco y hoy, de hecho, me he dado cuenta, hemos hecho la introducción y hemos pasado por alto el 40 aniversario. Muy mal. EIDE hace este año 40 años de recorrido y nos lo tienen que recordar fuera porque a veces se nos olvida. Recuerda que hay socias que no quieren celebrar. Hay socias que no quieren celebrar el 40 aniversario, bueno, porque hay gente que no quiere celebrar cosas. Hay que celebrar. Hay que celebrar. Bueno, de hecho, hablando de socias, en la segunda parte de la conversación sí queríamos que precisamente diera voz a esta diversidad que tenemos dentro de la propia asociación, y para ello traemos 3 perfiles diferentes: uno que viene más del ámbito empresarial industrial, otro que viene más del ámbito profesional del sector, agencia, desde el diseño, y otro que viene más desde el ámbito académico, 3 que forman parte de EIDE con diferentes modalidades. Entonces, al primero de ellos vamos a dar la bienvenida a Ander Igarza, de Salto, que es Product Vertical Manager en Industrial Design Lead. Le voy a poner la presentación ahora. Bueno, muchas gracias, lo primero de todos, a EIDE y a READ por la invitación y por considerarnos para participar hoy aquí. Bueno, en principio lo que haré es hacer una pequeña presentación de la empresa y luego un poco lo que es nuestra relación, la empresa, con... un poquito más. Vale, ahí mejor. Vale. Ahora mejor, ¿no? Vale. Y la relación un poco, nuestra relación con el diseño, ¿vale? Bueno, un pequeño matiz, aunque nosotros, o yo, en este caso, venimos en representación de la marca Salto como tal, y yo trabajo ahí. En realidad, en un primer momento, en un primer lugar, lo que haré es una presentación en un ámbito de grupo, ¿vale? En modo de grupo, para luego ya hablar más específicamente de lo que es la empresa Salto. Bueno, un poco nuestro ADN de nuestra marca, nuestro eslogan, que es Inspired Access, bueno, facilitar el acceso inspirado. Dawning, gathering, reaching, connecting, flowing. We wake up each morning with the goal of enriching people's lives. That's the power of access. We're building a more sustainable and interconnected future, creating bridges to new forms of openness, new paths, new perspectives, new ways of sharing. That's what life is about. Empowering a smarter access to more places, experiences, and opportunities in a world that does not stop. Neither will we. We're driven by a dynamic spirit and a shared passion. Our companies embrace the latest technologies and prioritize the open exchange of ideas to unlock new ways of working. That's why we're one universe, one ecosystem, a WECOsystem. And with every step we take together, we'll keep moving forward. We are Salto WECOsystem. Bueno, al final lo que hacemos es eso, ayudar al acceso a las personas, a los diferentes, en las diferentes situaciones cotidianas de la vida. Entonces, un poco os doy algunos datos sobre nosotros, ¿vale? Hablamos un poco sobre nosotros. Al final, como tal, Salto Ecosistema es un grupo de empresas. Al final, bueno, somos de alguna manera una comunidad
con un propósito, ¿no? Al final, potenciar ese acceso más inteligente a los diferentes entornos, edificios, situaciones de la vida con la que nos encontramos. Y para eso, digamos que a día de hoy el grupo como tal tiene tres marcas diferenciadas. Por un lado está la marca Gander, que lo que hace se focaliza son en sistemas de taquilla inteligente, en pago sin efectivo y en logística y almacenamiento principalmente, todo muy relacionado con tema de taquillas, almacenamiento, etcétera, ¿vale? Por otro lado estaría Salto, que es la marca o la comunidad a la que yo pertenecería, que bueno, nos dedicamos un poco sobre todo a lo que es propiamente el control de acceso, desde a lo que es todo tipo de puertas, lo que hacemos ahí, interfonía inteligente, hoy en día también con reconocimiento facial, gestión de visitas a edificios, bueno, todo tipo de soluciones en este entorno. Y por último, la tercera marca sería Vintia, que está más dedicada a lo que es gestión puramente de instalaciones, espacios sobre todo más de ocio, ventas entradas, reservas online, tema de compras en la nube de servicios, y estos serían lo que son los tres negocios que tenemos, o las tres marcas. Unos cuantos datos un poco globales de la empresa. A nivel mundial somos 1.800 personas. Aquí, que es el origen de la empresa, estamos alrededor de 500, casi 500 personas. Hemos vendido o instalado ya más de 10 millones de puntos de acceso, más de 40.000 proyectos, tenemos 40 oficinas repartidas por todo el mundo, algunas son solamente comerciales, y luego en otros emplazamientos pues hay producto y otro tipo de servicios. En total, alrededor de 350 profesionales, lo que es en la parte de producto, tanto digital como físico. Unos datos más. Al final, porcentajes en los diferentes verticales en los que vendemos nuestros productos o instalamos nuestros productos o soluciones. Por un lado, oficinas, hospitality, lo que se conocería como hoteles, residencial, educacional y como veis, diferentes digamos referencias prestigiosas en las que hemos podido tener el honor de ofrecer nuestras soluciones, ¿vale? en los diferentes sectores. A día de hoy, en realidad, lo que estamos haciendo es dando una vuelta, en realidad, a todo este quesito de diferentes áreas en las que trabajamos, porque al final los que fueron los primeros sectores en adquirir nuestras soluciones, ahora realmente están dejando o ya están asentados en este sector, y lo que están es creciendo lo que llamamos nuevos verticales, ¿no? Principalmente el mundo residencial. También por los cambios que hay a nivel global de lo que se denomina como mundo residencial, ¿no? Se están cambiando también las formas de vivir, en el sentido de no tanto la posesión de una vivienda, sino espacios de co-living que llamamos, o también los espacios de coworking, evidentemente, etcétera, etcétera. Entonces, están cambiando mucho las cosas. A nivel mundial, a día de hoy somos el tercer fabricante de cerradura electrónica más grande del mundo. Nosotros solo nos dedicamos a hacer cerradura electrónica. Hay otros competidores o otros players en el mundo que hacen también cerradura, digamos, tradicional. Nosotros nacimos y somos solo cerradura electrónica. En este sentido, luego hay también otros serie de competidores que lo que se hacen es centrar en soluciones software y compran las soluciones físicas, pero nosotros, digamos, hacemos todo el pack completo, ¿vale? Y bueno, al final, más allá de las soluciones y productos que realizamos, pues
no somos, no nos olvidamos de que realmente estamos ante muchos desafíos sociales y medioambientales que nos rodean, y bueno, al final tenemos también una política y un pensamiento muy centrado y muy presente respecto a todo el entorno que nos rodea para contribuir en la mayor medida posible, con mucho apoyo a diferentes actividades sociales, etcétera, y asimismo pues bueno, tratando de, a nivel medioambiental, contribuir también a ese net cero, digamos, de emisiones de CO2, etcétera, ¿no? Vale, y ahora, bueno, más centrándonos en el tema, ¿no? Un poco un repaso a grandes rasgos de lo que ha sido la historia un poco de Salto o la relación con un poco el diseño industrial. Podríamos hablar como de diferentes etapas que ha tenido la empresa, los inicios de alguna manera que fueron, bueno, ya desde el inicio centrados o con realmente una apuesta en el diseño industrial. La empresa siempre ha creído en el valor del diseño y ha sido una apuesta desde los inicios. Inicialmente apostando por estudios locales, estudios de diseño locales, luego hemos podido ir ampliando a otros lugares de España o incluso de Europa. Y sí que es verdad que en los comienzos realmente el acercamiento de la empresa hacia el diseño siempre fue más desde un punto de vista de alguna manera formal, ¿no? Estético puramente. O sea, con una solución, digamos, técnica ya definida y un producto ya definido, pues se buscaba simplemente pues bueno, envolver el producto de alguna manera, ¿no? Pero bueno, aún así se apostaba por ese bueno, factor diferencial que siempre ha caracterizado a la empresa. Al final, diferentes tipos de productos de los orígenes de los años principios de los 2000 que bueno, tenían un aspecto u otro, pero lo podríamos ver aquí. En una segunda fase, según la empresa ya fue un poco madurando, creciendo, también con la incorporación de nuevas sensibilidades a la misma, pues se van incorporando otras visiones, ¿no? A otro aprovechamiento, por decirlo de una manera, del diseño. Entonces, más allá de la función, también se trata de sacar el partido a lo que puede aportar el diseño a nivel de análisis de usuarios, del mercado, bueno, todo aquello que pueda aportar en la fase de investigación el diseño a la creación de nuevos productos, ¿no? Y además de eso, se empieza a trabajar que hasta entonces no se trabajaba, pues en buscar un poco una coherencia de producto a la hora de tratar de generar en el mercado una referencia visual más reconocible, ¿no? De tal manera que pues cuando se viese un producto u otro de Salto, pues se tratase de tener una relación, ¿no? Entonces, bueno, de aquí surgieron una serie de familias de productos que nos han acompañado prácticamente hasta el día de hoy, con una línea, bueno, como veis, ya hubo un pequeño cambio en este sentido, más definida y con más, no sé si llamarlo, más control. En una tercera fase, porque bueno, la empresa fue creciendo y creciendo, en realidad lo que pasó es que se fueron comprando empresas, pequeñas empresas de diferentes sectores, se fue creciendo en el grupo, se creó un poco el grupo, el Salto Ecosistema de alguna manera. Entonces pasamos un poco a un momento de reflexión en el sentido de que, bueno, había un poco una broma que los comerciales de alguna manera decían, ¿no? Que iban a las ferias y parecían un piloto de Fórmula 1, ¿no? Porque iban con 40 marcas en las camisas, bueno, con los productos cada uno eran de un tipo y de otro, ¿no? Entonces, fruto de esa reflexión, en realidad, surge pues, lo que es el concepto Salto Ecosistema, que más allá de que defina 3 marcas de producto comerciales, cada una con un sector más bien definido, sí que al final lo que busca es generar una especie de ecosistema entre todos nosotros para al final, pues de alguna manera,
pasar de lo que es el diseño de productos, diseño industrial, centrados solamente en lo que es en lo físico o bueno, en la parte igual más digital, pasar a un concepto más de diseño un poco estratégico, ¿no? Pasar a diseñar soluciones y de las soluciones que nazcan los productos que necesitamos diseñar. Es un poco, no sé, si llamarlo, pues un poco el camino de madurez, ¿no? Entonces, bueno, al final, a día de hoy lo que ofrecemos básicamente es no tanto productos individuales, sino lo que tratamos de ofrecer al mercado, pues son estas soluciones, básicamente. Y bueno, transformar de alguna manera esa experiencia de los usuarios y tener en mente que tenemos que dar soluciones y oportunidades de negocio en todo tipo de situaciones que tenemos a lo largo del día, ¿no? Al final, imaginarnos cuál es la jornada de una persona en su día a día y tratar de ver en esos momentos cómo podemos ayudar a resolver sus problemas y a mejorar bueno, la vida de las personas, vamos. Y bueno, al final, como último punto en el que podemos llegar a estar ahora mismo dentro de lo que es el grupo y Salto en particular también, claro, a nivel de diseño, es que una vez generado todo este concepto de 3 marcas ya definidas, con un proceso de rebranding que se realizó, etcétera, dentro de la empresa, pues de alguna manera surgió un poco la necesidad también de bajar a la parte no tanto de marca o marketing o estratégica y bajar también a la parte de producto. Entonces lo que se ha intentado es generar lo que hemos llamado como el salto Ecosystem PDL, que es bueno, Product Design Language, lenguaje de diseño del salto Ecosystem, que lo que busca es otra vez a través de todo el grupo tener ese lenguaje de producto único, adaptado a cada marca en la medida de lo posible, pero bueno, aprovechando todos los beneficios que muchos ya conocéis del lenguaje visual, pues tratar de cerrar de alguna manera y poner de alguna manera la guinda al pastel y a toda la reflexión de marca, de un poco de diseño estratégico que planteamos, ¿no? Entonces, bueno, como ya sabéis, los beneficios y lo reconocible que puede ser los productos a nivel, gracias a una guía, digamos, de diseño de lenguaje visual, pues bueno, surge este Product Design Language, que bueno, al final, pues con sus diferentes atributos, etcétera, lo que tratamos es de llegar a este tipo de target de alguna manera aspiracional de diferentes productos, pues reconocibles en distintos sectores, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco la introducción. Uy, qué alto es Ander. Me pongo aquí abajo. Muy bien, pues ahora vamos a dar la bienvenida a Olaya Irulegui, directora de IDarte Design, un estudio de diseño de largo recorrido dentro del grupo Mondragón, que viene por aquí y que además podemos contar que es expresidenta de EIDE, con lo cual conoce muy bien la casa también. Un aplauso para ella, por favor. Egunon. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a ver si la voz me acompaña, porque bueno, también estoy en un proceso catarroso, así que a ver si puedo hablar. Eskerrik asko por la oportunidad de compartir aquí con todos vosotros pues nuestro equipo, ¿no? Lo que somos. Somos IDarte Design,
un equipo de diseño estratégico dentro de la cooperativa CREAN y dentro de Mondragón. CREAN pues es un grupo de unas 300 personas en las que hay distintos equipos que se dedican a la industria, la arquitectura, ciudad y territorio, construcción, promoción y, por supuesto, diseño. A su vez, desde su inicio, tanto de Diara como de CREAN, pertenecemos al Grupo Mondragón. Somos, por lo tanto, una cooperativa de esas 250 empresas que lo formamos, con más de 70.000 personas, con universidad, centros de formación, bueno, pues un gran paraguas. Si nos centramos en Diara Design, nosotros sí que lo celebramos. Y al igual que EIDE, nosotros cumplimos 40 años. Y en este foro, donde sobre todo estamos diseñadores, diseñadoras, me parecía interesante contaros de dónde venimos para que entendáis también lo que somos a día de hoy. Bueno, deciros que nos remontamos al año 1984, cuando, bueno, desde el grupo, desde Mondragón, veían la necesidad de crear un instituto de diseño que ayudara a las empresas del grupo a posicionarse mejor, a que el diseño fuera un valor competitivo. Bueno, pues con esa idea enviaron a 5 personas a estudiar a Milán, con el objetivo de que se formaran en diseño y a la vuelta crearan ese instituto de diseño. Estamos hablando de 1985, 86, bueno, pues no era el momento. Las empresas en aquel entonces no estaban preparadas para incorporar diseñadores en sus empresas, pero veían que había un camino por recorrer. Se optó por crear a una cooperativa, a Diara Design, que fuera evangelizando de alguna forma y poniendo en valor qué es lo que podía hacer el diseño, más allá del pinta y colorea del que todavía se sigue hablando. Bueno, pues fue una apuesta, se empezó a trabajar con empresas muy industriales, desde el hacer, ¿no? Desde el de demostrar, el de decir, bueno, pues qué es lo que podía aportar el diseño. 10 años más tarde, en el 96, los fundadores de Diara ayudaron a crear los primeros mimbres de lo que es a día de hoy el grado de diseño industrial de Mondragón Universitatea. Entonces, esa vocación académica pues también está desde los inicios. Y desde entonces, bueno, pues participamos como ponentes, dando charlas desde la realidad. Desde hace 3 años también colaboramos con Tecnun en una asignatura de proyectos. Entonces, nuestra labor, más allá de acoger también a estudiantes de diseño, de grado y de máster, bueno, también estamos muy activos en el mundo académico. Y es ahí donde, bueno, pues un poco la historia, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué somos a día de hoy en Diara Design? Pues somos un equipo de diseñadores con la capacidad o con la creencia de transformar estrategias en realidades. Es desde ahí, desde donde nos gusta enfocar los proyectos para que tengan un sentido, para que reflexionemos en las primeras etapas del proyecto para encontrar pues un sentido. Pero por nuestro origen industrial, bueno, pues esas estrategias se tienen que plasmar en realidades. Y es así como trabajamos. Esta es la foto de nuestro equipo. Somos unas 15 personas. Estamos en Mondragón, tenemos oficina también en Madrid. Y bueno, lo que sí nos gusta es tener
como distintas miradas del diseño para trabajar conjuntamente. Y desde aquí al mundo, pues trabajamos con grandes marcas de distintos sectores y bueno, pues eso nos hace bueno, lo que somos también. Con experiencia, estamos en el mundo muy pragmáticos, porque es lo que nos ha tocado, ¿no?, ser, pero también soñadores. Entonces, bueno, pues con este equilibrio de pragmatismo y de capacidad para soñar, bueno, pues es desde donde abordamos los proyectos. Cuando hablamos de diseño, ¿no?, decimos qué es el diseño, ¿no? Y antes ya nos ponían las distintas categorías, ¿no? Estamos hablando de fashion, de interior, de product, de interface, bueno, pues un montón. Pues nosotros en IDarte Design abordamos los proyectos desde estas 4 perspectivas: desde el producto, desde la experiencia de cliente-usuario, desde la marca y desde lo digital. Y dependiendo del reto, bueno, pues incorporamos estas distintas miradas en los proyectos. Y si vamos a sectores también, pues estaríamos hablando de la industria, ¿no? La industria es uno de los sectores que nos caracteriza también, y aquí podemos hablar de máquina herramienta, donde vemos también una tendencia y una necesidad de los clientes a incorporar el diseño, no solo para mejorar la imagen, sino para mejorar la ergonomía, para optimizar la fabricación, bueno, pues para dar ese salto también, ¿no?, en ese mundo. Además, bueno, estamos en plena Bienal de Máquina Herramienta, donde, bueno, pues tenemos clientes en el sector y la verdad es que sí se ve, ¿no?, esa tendencia en los últimos años. Otro proyecto que, bueno, os invito también a visitar nuestra página web, donde tenemos los últimos proyectos que podemos publicar, porque hay un montón en los cajones que nos encantará compartir también, pero sí que me gustaría contaros el primero, estos cubos, ¿no?, que nace como un proyecto de innovación, porque nosotros en IDarte, más allá de dar respuesta a los retos concretos de nuestros clientes, tenemos siempre activa una línea de innovación en las que no hay límites y necesitamos trabajar sin límites. Necesitamos tener oportunidades para pensar de otra forma. Y este proyecto, por ejemplo, sale de ahí, ¿no? El reto era cómo podemos ayudar desde el diseño a problemas relacionados con la salud mental, algo que se está hablando pues a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues investigamos, ¿no?, porque bueno, la salud mental es como uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy y que lo vamos a tener también. A través de entrevistas con distintos profesionales nos dimos cuenta que más que en el tratamiento nos queríamos enfocar en la prevención, y hablando con psicólogos, psiquiatras, profesores, nos decían que una edad muy interesante para trabajar la salud mental era entre 7 y 9 años, con niños de 7 y 9 años. Entonces, a través del juego creamos este sistema en el que, a través de historias que se van creando, ayudamos a los niños a conocerse mejor, a gestionar mejor sus emociones, y con todo esto ayudar a tener unas herramientas que les van a ser útiles en la adolescencia e incluso en la edad adulta. Nos encantaría que esto fuera una realidad. Nos encantaría, porque creemos que podría mejorar la vida de muchas personas. Y son ejemplos, ¿no? Entonces tenemos como constantemente ese equilibrio entre la realidad, los retos, el cliente que nos viene con una necesidad
de cambiar su imagen, de transformación, de algo muy concreto, y esa línea de innovación que es la que nos da la vida también. Si vamos a otro sector en el que también tenemos mucho conocimiento, es el de la salud, ¿no? Que también está relacionado con el proyecto que he contado, ¿no? Pero aquí, bueno, pues hablamos de robots para el ámbito hospitalario, donde, bueno, pues las exigencias normativas también pues son muy altas, el nivel de tecnología que tienen que transmitir estos productos también es muy alto. Y aquí, por ejemplo, pues el ejemplo de quirógrafos, donde bueno, colaboramos con ellos en el diseño de distintos productos. Sí que me gustaría apuntar, por ejemplo, también el desfibrilador que diseñamos para Bexen Cardio, una empresa de aquí también. Bueno, en ambos casos fue reconocido por los premios, entonces eso también está bien, ¿no? Como diseñadores que se ha reconocido. En este proyecto de los desfibriladores, que tenían que estar dirigidos a un público no profesional, por lo tanto tenían que ser muy intuitivos, no generar miedo, porque bueno, pues en esos momentos de incertidumbre pues hay que actuar muy rápido, ¿no? Porque con eso sí que se pueden salvar vidas. Ayudamos a la empresa a hacer un recorrido y pasar de vender desfibriladores a vender espacios cardioprotegidos, donde el producto estaba en el centro, el producto tenía que funcionar, tenía que estar bueno, visible, tenía que ser intuitivo, ¿no? Pero iba más por crear una comunidad de rescatadores, de sensibilizar tanto a la ciudadanía como a empresas, pues de la necesidad, ¿no? de saber qué hacer, cómo actuar en esos casos, de crear una narrativa también que ayudara también a, bueno, pues a sensibilizar, ¿no? a la gente, crear una marca. Entonces todo ello, ¿no? con esas distintas perspectivas que trabajamos en Diara Design. El tercer sector sería la movilidad, que es donde más proyección internacional tenemos. Estamos trabajando con los grandes fabricantes y operadores también, donde nuestro enfoque es de mejora de experiencia del viaje o del usuario. Entonces, bueno, pues aquí es donde, bueno, pues, por lo que nos dicen nuestros clientes, estamos en el top 5 del mundo. Entonces, bueno, pues con ese orgullo, ¿no? Con esa humildad, ¿no? Que nos caracteriza también aquí a los vascos, pero también con el orgullo de decir, pues lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Y esta especialización sí que viene también de una apuesta que se hizo pues ya por el 2006, antes de la crisis del 2008, donde bueno, pues aquí ya se veía que bueno, pues que había que diversificar mercados. Para aquel entonces ya estábamos acompañando a empresas de aquí a fabricar en China. Entonces, bueno, pues se vio la oportunidad de diseñar también para los chinos, y después de analizar distintos sectores vimos la oportunidad en movilidad, y bueno, y esto es lo que nos ha hecho también el tener esa presencia ahora a nivel internacional en este ámbito. Y eso es lo que somos. Muy fáciles para trabajar. Creo que somos un equipo cercano, somos majos, pero tenemos conocimiento y somos buenos en lo que somos. Y además hemos demostrado tener la capacidad de adaptación tanto al mercado como a distintas disciplinas del diseño, incorporándolo, ¿no?, a nuestra forma de trabajar, y siempre muy abiertos a colaborar. Entonces, bueno, desde aquí también la invitación, ¿no?, pues a que nos contactéis y que podamos pues transformar, ¿no?, el futuro juntos. Y eso es todo.
Bueno, y ahora el último invitado, que estaba ahí entre bambalinas, Josu Ayerbe, responsable de innovación de IDarte, de la Escuela de Arte y Superior de Diseño del País Vasco. Un aplauso para Josu. Bueno, lehenik eta behin ongi etorri, eskerrik asko etortzagatik. Primero agradecimiento tanto a EIDE, a mis compañeros Borja, Iker, estoy súper nervioso, no sé qué coño me ha pasado, y a mis compañeros, digamos, por confiar en mí, en ser un poco el representante de IDarte el día de hoy. Bueno, en cuanto empiece ya me empezaré a soltar un poco. Soy consciente un poco del poco tiempo que tenemos hoy, entonces voy a tratar de ser breve y voy a tratar de ser también un poco disruptivo, ya siendo el último, pues un poco hacer un poco del postre de la sesión. Vale, me pidieron un poco que explicara cómo afrontamos el tema de la innovación aquí en IDarte y bueno, pues al final me puse un poco a pensar cuáles eran los ingredientes o los componentes, digamos, que tomamos en cuenta a la hora de innovar en la institución, ¿no? Tengo que decir que no solamente estoy yo en temas de innovación, o sea, tengo más compañeros y compañeras que, ¿no?, desde otra serie de ámbitos, pues también participan de la innovación en IDarte. Esto deberían ser GIFs, ¿no?, y sería un poco más animado todo esto. Vale, ¿ves? Es una pena. Vale, lo que creemos es que la innovación está basada en la Jesús, etengabeco hobekuntza, ¿no?, en la mejora continua, no me salía. Digamos que yo creo que lo que nos une a la gente que estamos en temas de innovación en IDarte es que partimos de una visión crítica de aquello que nos rodea. Se ha hablado hoy, por ejemplo, de temas como la cultura, ¿no? O sea, cuál es la manera tradicional en la cual hacemos las cosas, y yo creo que, ¿no?, desde esa mirada crítica de cómo hacemos las cosas es desde el punto de partida a partir del cual empezamos a innovar. Por otro lado, yo creo que nos une también el miedo a no acertar, el miedo a fallar. Yo creo que hoy también una de las cosas que se ha hablado y que para mí es importante es el hecho de que a la hora de innovar no nos pare el miedo a fallar, y por lo tanto es más importante hacer que pensar en cómo deberíamos hacer las cosas. Por otro lado, también yo creo que muchas veces, hablando con nuestros compañeros y compañeras, perciben que la innovación no se genera, puesto que, ¿no?, la innovación siempre está como basada en periodos largos de tiempo, ¿no? Pero luego, según va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de que realmente, ¿no?, mirando al pasado, pues hemos conseguido mejorar esa cultura, esa manera tradicional, ¿no?, en la cual hacíamos las cosas. Ya os digo, es una pena que no se vean los GIFs, es un PDF. Y yo creo que esta es la parte más importante, digamos, de nuestra perspectiva de cómo innovamos en la institución, y es que entendemos que nosotros innovamos siempre basándonos en los valores que tiene la propia institución. Ahora os iba a hablar un poco de esto. ¿Cuáles son esos valores en los cuales nos apoyamos? Pues somos una institución pública, ¿no? Y entonces, digamos que desde el punto de vista de como institución pública tenemos claro que el diseño lo tenemos que enfocar hacia la ciudadanía, ¿no?, hacia la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos que nos rodean. Como institución pública también estamos un poco preocupados por el contexto que nos rodea, y el primer contexto, digamos, del cual estamos rodeados es que somos vascos y vascas, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, somos una institución que desarrolla parte de nuestras actividades en euskera, ¿no? Entonces,
yo creo que es importante que la gente perciba que el diseño también es posible hacerlo desde lo local, ¿no? Un poco para proyectarnos hacia lo global. Tenemos también muy claro que somos agentes de transformación. Entendemos la innovación como el cambio, ¿no? Como algo que conlleva una transformación, y como os decía antes, esa transformación la enfocamos un poco en la mejora, digamos, de las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas que nos rodean. Es lo que nos obsesiona, podríamos decir. No sé si lo llegamos a conseguir. También nos preocupa el contexto. O sea, digamos que yo desde el momento en el que empecé a trabajar aquí, IDarte, trataba de generar actividades de distinto tipo con agentes externos a la entidad, pero yo creo que desde un momento dado nos dimos cuenta de que esto debería ser un poco la parte, el core, ¿no? de lo que tenemos que hacer. Y yo creo que poco a poco somos más conscientes, digamos, de esta necesidad, y entonces, ¿no? Pues tejemos redes, nos acompañamos de agentes externos para poder pues eso, llevar a cabo nuestra actividad. Y luego también, ¿no? Otro de los valores que nos acompaña es un poco ya no el buscar el bienestar de la ciudadanía, sino partiendo desde nuestro propio bienestar, ¿no? Es algo que también en lo que estamos trabajando y en lo que queremos innovar. Faltaría aquí otro punto que estaría ligado al iraunkortasunari, o sea, a la eficiencia, ¿no? Un poco teniendo en cuenta, también se ha hablado de eso, de la gran problemática que nos rodea ligada al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos claro que nuestra labor de innovación y nuestra labor en el diseño también debería un poco dirigirse hacia ese ámbito. Bien, una vez, ¿no? Yo hacía una reflexión sobre cuáles eran los valores y los componentes que nos permitían hacer innovación en IDarte. Dije, bueno, pues voy a chequear si realmente lo estamos haciendo bien o mal, habida cuenta de las definiciones que se puedan encontrar por ahí. Y evidentemente me ayudé de la inteligencia artificial. Una de las cosas que podéis ver es que para innovar, pues uno se tiene que apellidar Rodríguez, o a lo sumo Martínez. Bueno, esto es una broma que me permito hacer el día de hoy. Todas las definiciones, si os fijáis, digamos, están basadas en el qué, ¿no? Pues bueno, es revisar críticamente, reconfigurar prácticas, generar transformaciones profundas, o sea, son, digamos, verbos ligados al cambio. Había bastantes más definiciones, simplemente he elegido unas cuantas, y las he elegido precisamente porque ninguna de ellas habla de cambio, ¿no? Habla de cambio de una manera implícita, pero que me parecía que de alguna manera aportaban pues un significado un poco más próximo a lo que yo entendía, o nosotros en IDarte entendemos como transformación, ¿no? Un poco esa mirada crítica, ese cambio cultural de cómo tradicionalmente hacemos las cosas y el querer, ¿no? Hacerlo de una manera diferente. Y luego, pues subrayado tenéis, digamos, el para qué, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que de todas las definiciones, un poco, si veis, además se repiten unas cuantas veces el tema de la cultura, ¿no? Entendida la cultura como la manera tradicional de hacer las cosas. Me estoy repitiendo un poco, pero yo creo que es un poco para subrayar realmente lo que creemos que debemos hacer o hacia dónde nos tenemos que dirigir. Vale, pues un poco viendo cómo enfocamos el tema de la innovación, pues nos gustaría hablar desde IDarte cuáles son los distintos logros que hemos conseguido a lo largo de estos años, ¿no? Lo que os decía, o sea, al final yo creo que ha sido como un cambio tranquilo. A lo largo de los años hemos conseguido hacer ciertas cosas, partiendo, digamos, de lo interno, ¿no? Hemos generado distintos proyectos internos ligados, ¿no? A la calidad, a la mejora pedagógica de las metodologías.
tenemos un plan lingüístico en marcha, hay distintos proyectos, digamos, basados en el cambio de la organización, de la comunicación, de cómo comunicamos, digamos, todos estos logros que estamos generando. Por otro lado, tenemos otro campo ligado, ¿no?, a la oferta educativa, y es algo que tenemos en desarrollo. Con el tiempo hemos ampliado nuestra oferta educativa, estamos también queriendo, evidentemente tenemos muchas prácticas ligadas a la transformación, a la transferencia, perdón, pero también digamos que somos ambiciosos y ambiciosas, puesto que, pues eso, ¿no?, queremos que IDarte sea una institución que también se acompañe de otros agentes para poder realizar, por ejemplo, investigación. Y la tercera pata del banco sería, pues, que ¿para qué hacemos esto? Pues, como hemos dicho antes, un poco para tratar de conseguir mejorar las condiciones de vida de las ciudadanas y los ciudadanos que nos rodean, ¿no?, como institución pública que somos, que además, ¿no?, versa su día a día, ¿no?, en las labores de diseño. Por eso, ¿no?, se comentaba, por ejemplo, anteriormente, que necesitamos reconocimiento, que necesitábamos que la ciudadanía entendiera realmente lo que es el diseño. Yo no estoy muy de acuerdo con esa visión, es un tema personal, o sea, en este caso no represento a la institución, sino que es una reflexión personal. Yo creo que ese reconocimiento nos lo tenemos que ganar, y la mejor forma de ganarnos ese reconocimiento realmente es haciendo que nuestro día a día, pues, mejore las condiciones de vida de la ciudadanía que nos rodea. O sea, yo creo que es sencillo y a la vez es complejo. Pero evidentemente, si conseguimos que en nuestro día a día la ciudadanía perciba que somos agentes de transformación de sus condiciones de vida, es como yo creo que vamos a conseguir el verdadero reconocimiento que merecemos. Vale, ahora sería cuestión de hablar de retos, cuáles son los retos que nos planteamos desde la entidad y que quisiéramos comunicar y compartir un poco con todos los agentes que el día de hoy nos acompañáis. ¿No? Esto iría un poco por partes. Empezaríamos por la parte izquierda de la diapositiva. Nos damos cuenta que los mejores alumnos y alumnas que han pasado por IDarte han tenido que buscar su futuro un poco en el ámbito global. Deberíamos analizar un poco por qué nos está pasando esto, y también deberíamos analizar un poco el hecho de que quizá no estamos siendo capaces de retener el talento que estamos generando. Es algo que nos preocupa, entonces sería cuestión de reflexionar sobre cuál es el entorno que deberíamos transformar, ¿no?, alrededor nuestro, para evitar que esto nos esté pasando. Y a la vez es global el reto, porque entendemos que desde lo local también es positivo que nuestro alumnado pues, pueda mostrar sus competencias en un ámbito global. Desde luego que es algo a lo que aspiramos. Por otro lado, hacíamos un análisis de que creemos que el sector del diseño hoy en día está configurado de tal manera que nuestro alumnado parece que está destinado a que emprenda o a que se integre en compañías o empresas, digamos, de una escala pequeña o como mucho mediana. Entonces, esa es una cosa que nos gusta hablar en este país, ¿no? Nos gusta hablar de retos de país. Yo creo que un reto de país podría ser, ¿no?, el tratar de transformar el tejido, digamos, que acoge a nuestro alumnado en el sector del diseño, ¿no?, y transformar, digamos, ese tejido constituido por empresas pues pequeñas y medianas un poco en grandes empresas. Una de nuestras obsesiones, digamos, en IDarte ha sido, por ejemplo, que titulados y tituladas, egresados y egresadas en diseño de interiores o en diseño gráfico, pues pudiera entender que se puede colocar en el tejido industrial, digamos, de nuestro ámbito más cercano, ¿no?
Entonces, yo creo que es una reflexión que deberíamos hacer, y para mí ha sido motivo de esperanza escuchar a Agnes, ¿no?, que en su país egresados y egresadas de titulaciones que no eran tradicionales, ¿no?, parece que tienen un futuro mucho más prometedor que aquellas personas que están siendo tituladas en titulaciones del diseño más tradicionales, ¿no? Es algo en lo que yo creo, además, pero que deberíamos de hacer algo, o deberíamos de reflexionar para poder dar cabida a nuestro alumnado, digamos, en ese tejido industrial que nos caracteriza aquí en el País Vasco. Y luego, como tercer ámbito, ¿no?, pues, y un poco relacionado con el tema del MIEDE, pues evidentemente desde el sector académico deberíamos de reflexionar sobre cómo poder realizar esto, ¿no? Y también un poco apoyándome en lo que ha dicho Agnes previamente, también ha sido motivo un poco para la esperanza, ha sido un mensaje muy optimista, o al menos yo lo he acogido así, de una manera muy optimista, el ver que desde las instituciones académicas pues realmente parece que podemos influir en cómo se puede generar, digamos, nuevos tejidos empresariales, ¿no? O al menos así lo he entendido. Vale, todo ello evidentemente entendemos que tiene que ser generado sin perder nuestra identidad, ¿no? Pues un poco generando aquello nuevo que queramos generar sin perder nuestra propia identidad, ¿no?, enraizando un poco nuestra actividad en el contexto que nos rodea. Vale, y esto era todo. Gracias. Muy bien, pues presentadas todas las partes, llega el momento de que tengan una ligera y agradable conversación para cerrar la jornada. Vamos a invitar lo primero a Angélica Barco, a nuestra presidenta, para que suba al escenario y vaya recibiendo a los diferentes participantes de la mesa, que recordamos que son Ruth Mayoral, decimos a Ruth Mayoral, a Ander Igarza, Olaya Irulegui y a Josu Ayerbe. Tenemos que poner igual una silla más. Vamos a ver si cabéis en el sofá o si os ponemos una silla. Bien juntitos. ¿Qué tal? Bueno, gracias a los cuatro por participar en esta conversación, a Ruth, a Ander, a Olaya y a Josu. Tenemos pues una pequeña representación de los distintos ámbitos que deberían conectarse y funcionar para que todo esto que estamos deseando en esta jornada suceda y suceda como nos gustaría, ¿no?, en ese futuro diseño. Me ha interesado mucho en toda la jornada escuchar que hemos hablado y se ha hablado recurrentemente de arte. Creo que en ese futuro de diseño va a jugar un papel fundamental. Con la tecnología vamos a tener que lidiar y el arte creo que nos va a salvar de muchas cosas. Considero que el diseño tiene sin duda un lugar privilegiado por ese espacio que ocupa entre el arte y la ciencia, entre la intuición y la razón, ¿no?, entre ese conseguir objetivos de empresa y soñar en un mundo mejor. Todo esto que hemos estado comentando es súper interesante, pero queridos compañeros de conversación, nos toca hablar de qué pasa allá afuera. Hace frío, bastante más frío que aquí. Somos todos creyentes y practicantes, pero allá afuera no tanto, ¿no? Nos ha tocado muchas veces llegar a polígonos industriales que no siempre son ni muy bonitos ni muy cálidos, y me gustaría que pudiéramos hablar un poco de qué necesitamos que cambie
en este contexto que nos rodea para que todos estos buenos deseos sucedan, ¿no? Decía Josu en su conversación que tenemos que analizar, ¿no?, un poco qué sucede con estos perfiles que están saliendo, ¿no?, de las escuelas, a dónde los estamos enviando, qué sucede en esos contextos. Por otro lado, Ruth decía que consideraba que hay un ecosistema que cada vez está más consolidado. Yo doy fe desde EIDE y Beni podría contarlo mejor que yo porque es mucho más mayor. Sobre todo, no solo por eso, sino porque lleva muchas más guerras. Pero es cierto que hemos pasado de un momento en el cual EIDE tenía que estar llamando a todas las puertas, ¿no?, a un momento en el que nos están llamando. A mí, a título personal, en mi labor profesional, también ha habido un cambio importante. Antes teníamos que ir y preguntar a las empresas para que sucedieran cosas, pero ahora son las empresas las que nos preguntan, ¿no? Entonces están sucediendo ciertas cosas que ponen un punto de luz al final del túnel, pero también necesitamos que otras cambien, ¿no? Entonces, partiendo un poco de eso, me gustaría tirar un poco del hilo, si te parece, Ruth, de esto que nos contabas, de que crees que hay un ecosistema, pues seguramente no el ideal, pero más consolidado que antes. ¿Y dónde ves tú un poco que está sucediendo ese cambio? ¿Por qué está sucediendo? ¿Y qué cosas necesitamos que sucedan más? Bueno, no sé si te puedo dar una respuesta completa porque no soy tan mayor como Beni, ¿no? Perdón. Bueno, yo realmente sí que es verdad que igual tengo una visión un poquito más de conjunto de las industrias culturales y creativas, o eso que han dado en llamar industrias culturales y creativas, que es un poco perverso, ¿no? Porque ahí tenemos a muchos sectores, muchos ámbitos que no están industrializados o que no tienen por qué ser industrializables, ¿no? Parece que si no es industria no tiene un valor adscrito. Dentro de ese conglomerado, por decir así, de muchas cosas que son muy diversas, muy distintas, veo al diseño o miro al diseño como realmente uno de los ámbitos fuertes en el sentido de que se ha mirado hacia adentro y ha sabido ver, o es mi impresión, que hay diseño en muchos ámbitos muy diversos, pero que todo eso es diseño. Otra cosa es que haya que después saberlo contar, por decir así, y saber decir, no, mira, este sector que tú denominas arquitectura o este sector que tú denominas lo que sea, ¿no? Nosotras lo vemos mucho dentro de las capacidades que llamamos, ¿no?, o de los programas de formación y de investigación, porque realmente ahí tienes áreas muy, muy distintas asociadas a la escuela de ingeniería o asociadas a IDarte o asociadas, y tienen todas un recorrido, un camino, una visión, una aproximación muy, muy distinta. Pero fuera parte del core más universitario o más de educación artística superior, sí que veo toda esta articulación. Creo que EIDE tiene un papel o juega un papel muy relevante dentro del país de articular la parte que corresponde a la empresa y a los y las profesionales, y luego creo que también hay una parte desde el ámbito de la educación superior artística donde se está haciendo un trabajo muy importante de articulación y de trabajo conjunto entre centros. Eso, ese perder un poco el ego de una y arremangarse con la otra, creo que se está haciendo desde el ámbito del diseño o desde el ecosistema del diseño, y desde ese punto de vista hablo de un sector articulado, un sector fuerte, un sector sólido, entendiendo sector no como la parte del sectorial o industrial, sino entendiendo el sector como un ecosistema donde juegan un papel también la academia. Me falta tal vez un poco la pata de la administración, porque sí que creo que dentro de las políticas, no sé, igual tenéis una visión mucho más perfilada vosotras, pero se habla de un conjunto de industrias
y creo que no tenemos tan canalizado o tan perfilado y puesto en valor el propio del sector diseño, ¿no? Sino que se habla, no es algo propio del diseño este problema, o sea, es en conjunto de muchos otros sectores, pero que igual esa visión de única, ¿no? de posicionamiento del diseño falta más desde la parte de la administración. Bueno, me estoy enrollando, no sé si he respondido o en parte al menos. Sí. Olaya, ¿qué opinas de en todos estos años un poco de tu experiencia? ¿Cómo ves que la industria está avanzando en cuanto a coger todo este pensamiento nuevo de diseño? ¿Qué has visto que ha evolucionado o que está cambiando? Bueno, en primer lugar yo creo que ahora tenemos muchos más diseñadores en empresas que hace 40 años. Eso es un hecho. Eso lo que permite es que ya las conversaciones con algunas empresas ya sea a través del diseño. Ya hablamos el mismo lenguaje. Son como embajadores dentro, ¿no? Sí. Y de hecho, creo que pondría en valor también uno de los proyectos que desde EIDE se impulsó en Guipúzcoa, que es Células Creativas, que intentaba activar aquellos diseñadores in company para que siguieran conectados a la comunidad del diseño y que siguieran también siendo o teniendo un papel activo desde el diseño en las empresas. Entonces, yo creo que uno de los grandes cambios es que hay diseñadores en empresas con los cuales podemos hablar el mismo lenguaje. Y eso ya es un paso muy grande. Sí. Es un paso muy grande. En cuanto a la mentalidad de las culturas empresariales, y luego así hablamos sobre el caso un poco de Salto y esa evolución, ¿no?, que necesitamos que suceda, ¿qué has visto, qué indicios crees que hacen que todo esto esté cambiando también y evolucionando? Creo que ya pocas empresas quedarán que no vean el diseño como un elemento de competencia, ¿no? Es decir, yo creo que hay distintos niveles de empresas y nos centramos en las del entorno, en las que el diseño juega un papel distinto, ¿no? Y Ander lo ha explicado muy bien, ¿no? La trayectoria que ellos desde Salto también han llevado, ¿no?, en torno al diseño. Pero yo creo que pocas empresas habrá a día de hoy que digan que el diseño no sirve para nada, ¿no? Entonces yo creo que en estos años eso ya lo hemos ganado. Entonces ahora sí que, a ver, yo creo que siempre nos va a tocar contar qué es lo que podemos aportar desde el diseño, y además ahora con tantas categorías, con tantas disciplinas, se hace mucho más complejo ¿no?, esa narración, pero y todavía tenemos que trabajar, ¿no?, pues para estar a niveles de Europa, por ejemplo, pues en esos discursos desde el diseño, pero poco a poco yo creo que estamos yendo por el buen camino. Ander, ¿cómo habéis conseguido en vuestra organización? ¿Cuál ha sido ese clic que ha hecho que la cultura evolucione a esto que nos contabas un poco de ver el diseño como un valor estratégico y no entender la experiencia de productos simplemente desde el diseño de productos, sino desde esa mirada, ¿no?, de más estratégica? A ver, pues un poco como decía, ¿no?, realmente una de las suertes creo yo, ¿no?, de la empresa de Salto en sí ha sido que desde el origen siempre ha creído un poco en todo este valor que da el diseño, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ha habido simplemente una evolución o maduración natural dentro de lo que es la propia disciplina o las propias posibilidades que tiene el diseño, ¿no? Al final, yo creo que el propio diseño simplemente ha ido mostrando a la empresa todas las capacidades que tenía y
todo lo que podía aportar. Pues, en una primera instancia, pues como decía, igual se planteaba en una vertiente más estética puramente, y según se ha ido profundizando, en realidad también un poco, como decíais, según se han ido incorporando también personas no tan técnicas en este caso, o a la empresa, pues también se han ido viendo y se han ido abriendo un poco mentalidades para poder pues un poco tratar de aprovechar y tener un poco una aplicación o un uso del diseño lo más, digamos, transversal posible dentro de la empresa, ¿no? Sí que es verdad que al final, no sé si es una razón o no, nuestra empresa es bastante global. O sea, aparte de ser multicultural, pues nosotros exportamos el 98% de nuestro producto. Entonces, al final, vivimos en un mundo o nuestra empresa es como, tiene, digamos, inputs de un montón de partes del mundo. Entonces, eso también hace que, claro, si igual, no sé, una empresa es como muy local de aquí, vende muy aquí, etcétera, igual tampoco recibe, no sé cómo explicar, ese feedback de clientes, de, joder, lo estáis haciendo bien, por aquí es el camino, ¿no? Al final igual, no sé, por ejemplo, en Holanda igual van más adelantados, y al final nosotros trabajamos mucho con Holanda, entonces ya no tanto los diseñadores o la gente que estamos haciendo puramente producto, sino ya a nivel, digamos, de gestión, que al final todas estas cosas siempre, tú desde abajo también puedes intentar cambiar la empresa desde dentro, pero muchas veces que el management de la empresa, digamos, viva en ese mundo más multicultural y que de alguna manera reciba de diferentes sitios ese feedback de la importancia y del valor que da el diseño, hace que al final luego ellos crean y transmitan, ¿no?, a toda la organización la importancia o lo que puede aportar, ¿no? Entonces, al final, una vez impregnado todo esto dentro de la empresa, luego todo el resto ha sido un poco, yo creo que simplemente una evolución y un ir aprendiendo, ir viendo todas las posibilidades y ha sido natural de alguna manera, ¿no? Y sobre todo, más allá de eso, que evidentemente ha dado unos resultados. Entonces, como se ha visto que toda la apuesta que se hacía en esto era beneficiosa y era diferencial, porque una de las señas de la empresa era que, más allá de que hiciésemos buenas soluciones, eran soluciones diseñadas, bien pensadas, que además eran fáciles de usar, etcétera, etcétera, pues bueno, al final ha sido un poco, una evolución natural de alguna manera, ¿no? Retroalimentada, no sé cómo decir. Me parece tan importante que la empresa diga, ¿no?, que la inversión en diseño merece la pena, porque cuando lo decimos los diseñadores es como, ¿no? Hombre, ¿qué me vas a contar? Todos queremos trabajar en Salto System ahora mismo. Bueno, no solo, todo lo que... Bueno, pues luego nos cuentas un poco la otra parte. Josu, ¿qué opinas desde esta mirada un poco crítica que debe cambiar el contexto para que podamos acoger a todos estos perfiles nuevos, grandes talentos, que tengan lugar, que ocupen su espacio, que ayuden a que todo esto evolucione y avance? Gran pregunta. No sé cómo enfocar el tema, porque según os estaba oyendo, yo es que tengo una opinión un poco más pesimista sobre la actualidad, digamos. Por eso te pregunto. Por eso es que, digamos que en IDarte en este momento estamos formando a diseñadoras gráficas y de interiores. Las diseñadoras de interiores están un poco empujadas a integrarse en el sector de la construcción o en el sector comercial, pero en el pequeño sector comercial. Las diseñadoras gráficas igual tienen una vertiente un poco más amplia, pero en el fondo tengo la impresión, no sé, me corregirán un poco mis compañeras de gráfico, porque yo vengo de interiores, pues casi las egresadas, digamos, en ambas titulaciones están un poco
empujadas por el mercado al emprendizaje o a integrarse en empresas muy pequeñas, formadas por autónomos, autónomas. Entonces, claro, el tratar de conseguir ese reconocimiento a través de esa vía, pues la verdad es que es un trabajo muy arduo. Por otro lado, como os comentaba, nuestra obsesión ha sido que, a la vista de que nuestro tejido económico un poco está basado en el tejido industrial, pues el tratar de soñar, ¿no?, que nuestras egresadas pudieran incorporarse a ese tejido industrial como diseñadoras, ¿no? Pero en algunas visitas y conversaciones que hemos tenido con profesionales de ese sector, nos confesaban que ellos mismos, siendo diseñadores in company, tenían dificultades un poco para mostrar dentro de la empresa la capacidad que el diseño tiene de generar un bien común, ¿no? Entonces, o simplemente generar beneficios. Entonces, a la vista también de eso, pues yo tengo una visión un poco más pesimista de la realidad. Sí que es cierto que, un poco escuchando a Agnes, pues un poco, pues a mí me ha llenado de optimismo el ver que existen vías un poco para mostrar un poco tanto a profesionales como a la propia ciudadanía de que realmente el diseño es eso, es una herramienta de transformación significativa de problemas o de necesidades que tengan las empresas o los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que debemos de ser optimistas, porque es eso, ¿no? O sea, al final el diseño es un ámbito ¿no?, donde la creatividad, donde la mirada disruptiva pues permite eso, ¿no?, generar nuevas culturas, nuevas formas de hacer, y es en eso en lo que nos tenemos que concentrar. Hombre, yo creo que has tocado un tema. Yo soy diseñadora gráfica y comparto muchas de las cosas que estás diciendo. Creo que no todas las disciplinas se entienden igual a día de hoy, y estamos en un territorio que culturalmente es muy industrial. Entonces, no es lo mismo abordar el diseño desde una profesión ligada al diseño de producto o a la ingeniería, ¿no?, que desde el diseño de interiores o el diseño gráfico, ¿no? Por mucho que en este futuro diseño queramos que todo esté como mucho más integrado entre sí y haya menos compartimentos, ¿no? Porque yo creo que tiene muy poco sentido. Creo que una de las claves, yo estoy dando clases, aquí tenemos representantes de IDE de Deusto, ¿no?, que igual ahora se quieren sumar a la conversación, pero cada vez es más complejo, ¿no?, el enseñar diseño, intentando unir estas dos perspectivas, ¿no?, la de Agnes con esta visión tan maravillosa de cómo conectarlo todo y cómo ser cada vez más críticos y creernos más los diseñadores que realmente podemos aportar todo esto, porque a veces somos nosotros mismos los que nos hacemos pequeñitos, ¿no?, y a la vez generar un contexto que todo esto nos facilite un poco, ¿no?, porque yo veo muchos estudiantes que se desilusionan mucho en este camino, ¿no?, y dicen, pues bueno, pues sí, yo también quiero transformar el mundo, pero luego la realidad es que mi trabajo termina estando en un sitio pequeñito, en no sé dónde, bla, 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 ¿no? Con todo esto me gustaría abrir un poco turno de conversación. No sé si Ricardo quiere aportar algo, Leire, que está por ahí, de Deusto, o no sé, cómo enriquecer un poco esta perspectiva respecto a todas estas miradas, ¿no?, en torno a que yo considero, y creo que todos estamos de acuerdo en que las cosas están cambiando. Por ahí están levantando la mano. Pero a la vez sigue habiendo muchas barreras y seguimos sin entender muy bien si hay que compartimentar disciplinas, si no, qué papel ocupamos cada uno en todo esto, cómo impulsar o empujar, ¿no?, a los jóvenes hacia lugares pues un poco calentitos, y cedo la palabra por ahí. Bueno, creo que el debate, tal y como lo estáis llevando, es muy interesante. Y quizá en la mesa en la que hemos participado Agnes, Elisa y yo, no hemos sabido transmitir que, o por lo menos el debate por donde se estaba produciendo es por la reclamación del espacio propio del diseño. Esa reclamación parte de los propios diseñadores, de ese espacio ontológico y epistemológico, es decir, de esa base de conocimiento propia que es transversal y que está imbuida en el resto de disciplinas,
y esa postdisciplinariedad. Creo que ese debería ser el camino para poder solventar esa barrera y reivindicar realmente ese espacio dentro de la sociedad. Más que una pregunta, era por respuesta a una opinión. Eskerrik asko. Leire Bereciartua de Deusto Design. Yo un poco una reflexión también desde el punto de vista de lo que decía ahora Angélica también, de que depende mucho de las titulaciones, de las especializaciones que tenemos desde diseño, ¿no? Y al final pues ya se ven que son muy diferentes las perspectivas que tenemos respecto a la industria que tenemos aquí y desde la cabida que tenemos en esa industria. Yo llevo escuchando desde que empecé a estudiar, y estudié en Mondragón y ahora estoy trabajando en Deusto, en diseño industrial, que somos los pinta y colorea, hasta que empiezan a trabajar con nosotros y dicen, vale, y eso es general. Y eso es una cosa que nos frustra bastante, pero que a su vez sí que ha ido cambiando este tema de que en cuanto ven el valor que tenemos dentro de la empresa, aunque cuesta entrar, y siempre tenemos que andar diciendo lo que valemos antes de entrar, luego están contentos y luego sí que ven nuestro valor. Y eso nos pasa incluso dentro de la Facultad de Ingeniería con otras ingenierías en la misma facultad. Y eso siempre ha sido así. Y una reflexión también en torno a esto de una investigación que hemos hecho recientemente con los 300 y pico egresados que tenemos por ahora. En Deusto hemos visto dónde están trabajando, en qué departamento están trabajando, en cuántas empresas. Y nos pasa también con las prácticas. No hemos detectado ninguna área o tipología de trabajo ni empresa que repita. O sea, digamos que es muy curioso que de las 300 y pico personas, cada una esté trabajando en una empresa diferente y en áreas muy diversas, y en las prácticas también tengamos siempre que andar buscando todos los años empresas que quieran gente de prácticas, porque no repiten. O repiten, pero no es constante, no es como en una ingeniería informática o en otras titulaciones que todos los años te cogen 3 o 4 personas y agrandan el departamento de esa especialización, sino que todos los años tenemos que andar llamando y diciendo, oye, ¿cuántos queréis? O si queréis o no, o vais a andar probando. Y en las empresas también que hemos analizado hemos visto que son todavía departamentos muy pequeñitos o equipos muy pequeñitos y que no van agrandando demasiado. Entonces sí que es como un poco de esperanza, pero un poco también de decir, venga, tenemos que trabajarlo, ¿no? No sé. Ricardo se ha dado por aludido. Ha sido muy explícito por tu parte. Bueno, yo soy Ricardo Ruiz de IDE Kunstal, y siguiendo con la ronda de centros formativos, pues bueno, yo hay un par de observaciones. Bueno, la primera, muchas gracias por la jornada de hoy, que está siendo realmente muy interesante y muy, no sé, muy esclarecedora de muchas cosas, de muchos pensamientos. Hay una cuestión, antes hablabas de cuando hablaba Ruth de lo que la administración puede, ¿no?, o hace, o ese punto de vista. Yo ahí veo un tema que tiene que ver con nuestro sector, con la formación, y cuando hablaba Agnes me daba mucha envidia. El tema del reconocimiento de títulos, o el reconocimiento de cómo de la formación, ¿no? O sea, el mundo en el que nosotros nos movemos es muy dinámico, va muy deprisa. Sin embargo, la formación institucional, los currículums, van muy despacio, y ahora mismo tenemos que dar muchísimas explicaciones a los que se acercan a nuestros centros para estudiar o que se interesan por estudiar diseño. Hay que dar muchísimas explicaciones porque no hay currículums formales ni oficiales sobre todas las disciplinas que el diseño tiene. Entonces, ahora mismo tenemos 4 disciplinas de diseño oficiales con currículum oficial reconocido por el Gobierno vasco, por el Ministerio de Educación o por quien sea. Yo tampoco soy muy especialista en la parte administrativa, pero tenemos eso, pues moda, producto, diseño de interiores y diseño gráfico. Y esto es un corsé que dificulta mucho explicar las cosas. Y si es difícil explicárselo para la gente que vocacionalmente quiere estudiar
o para las familias que tienen hijos que quieren estudiar diseño, imaginaos lo difícil que es explicarlo a las empresas. Bueno, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Pero es que es muy difícil explicar las cosas cuando no existe no hay una formalidad en ese sentido. Esto yo creo que es algo muy difícil de solucionar porque el sistema es muy difícil de mover, o sea, mover un decreto o hacer un apunte en un artículo de un decreto de formación o de cualquier administración es una cosa de años y de grandísimos esfuerzos, y cuando ya se va a mover ya ha caducado, porque evidentemente esto tiene que ser mucho más dinámico. Cuando hablaba Agnes de que cada 4, 5 o 6 años pues se revisan y que los currículos son abiertos y este tipo de cosas, me parece alucinante, no sé cómo lo harán, pero desde luego aquí no es viable. Ese es uno de los puntos, ¿no? El tema del reconocimiento, yo creo que ese es importante. Y yo creo que sí que efectivamente, lo hemos oído ya hoy en esta mesa ya varias veces, el tema de las empresas y la actividad económica entiende el diseño como importante cuando lo experimenta. Y en el momento en que hay esa experimentación, lo que ocurre es que efectivamente no tenemos suficiente volumen en estas empresas para tener departamentos de diseño grandes. Entonces, por eso los departamentos de diseño son unipersonales, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Entonces, pero sí que esa experimentación existe, es real, desde los centros formativos lo fomentamos, o sea, hay relación con el mundo, con la actividad económica, se hacen proyectos y retos con la actividad económica, con administraciones, con organizaciones, y esto sí que va calando, y yo sí veo ese movimiento y entiendo a los estudiantes posicionándose en ese tipo de espacios, pero sí que tiene esta dificultad, lo decía Josu, y es cierto, ¿no? O sea, en realidad es un sector muy prometedor, pero que necesita reconocimiento formal, aparte del personal y del profesional de cada uno de nosotros y de cada uno de los diseñadores. Esa era un poco mi reflexión. Yo, solo si me permitís un momento al final, sí que yo, al menos a nivel empresarial, en empresas diferentes que conozco, etcétera, y un poco siguiendo lo que comentabais, más allá de que al final la realidad es que en general muchas de nuestras empresas son pequeñas y que igual no hay cabida para grandes equipos de diseño, sí que es verdad que de alguna manera una vez ha entrado el veneno en la empresa, se queda, y bueno, luego ya dependiendo de las posibilidades de la empresa pues crecerá más, etcétera, pero sí que es verdad que una vez que se prueba y se ve esa manera diferente, o sea, esa mirada diferente se percibe, las empresas, yo creo en general, por la experiencia que yo tengo alrededor mía, pues bueno, quedan, no sé si llamarlo prendadas, pero vamos, que se suben a la ola rápidamente y ahí queda, al menos es la experiencia que yo tengo. Y luego también, que no sé si algún día hablábamos de que sí que es verdad que también están entrando en empresas, sí que es cierto que hablo muchas veces más desde la parte de producto, igual otras áreas del diseño se me escapan un poco más. Bueno, mi empresa igual es un poco una isla en ese sentido, porque también hay gente gráfica en áreas más igual de marketing, etcétera. Pero por ejemplo sí que están entrando perfiles que son un poco más híbridos, camuflados, que entran como técnicos con ese, digamos, bagaje también de diseño, y también es una manera, o sea, aportan una mirada diferente, porque al final yo veo que hay empresas que son brillantes técnicamente, pero que sin la mirada del diseño su producto, su solución de alguna manera queda coja. Es mi opinión personal. De hecho, un poco, y si no, Agnes me corrige, ella decía, ¿no?, que esa capacidad de los diseñadores más híbrida es lo que consideraba un poco como los perfiles que más espacio tienen, ¿no?, en el mercado, en el contexto, etc. Y creo que quizás eso pueda ser una de las claves, ¿no?, a evolucionar o a evolucionarnos
conjuntamente, ¿no? De alguna manera. No sé si al final una de las claves es que todos los perfiles tengan un componente de diseño. Sería maravilloso. Que al Puestos final, a pedir a los Reyes Vagos. No, pero no sé, ¿no? que igual la evolución de diseño es que sea una asignatura troncal de todas las carreras. Un segundo solo, al hilo un poco de eso, yo pensando muchas veces y con la gente que tengo igual cerca y nos tomamos algún zurito, me lo habréis oído decir, yo cuando pienso en mis hijos, no tengo nada claro que me gustase que se dedicaran a ser diseñadores, pero sí tengo clarísimo que me encantaría que piensen desde el diseño, porque me parece que es un valor y una ventaja tan increíble ser capaz de fiarte de tu intuición, de generar escenarios nuevos, de dar visibilidad a cosas que son invisibles, de replantear y replantear cuestiones para poder encontrar una solución. O sea, hay tantas cosas dentro de nuestra disciplina, más allá, en cuanto a modelo de pensamiento, más allá de la técnica de cada una de las disciplinas, que creo que yo también he pensado mucho un poco en eso mientras hablábamos esta mañana, de cómo ser un poco como más híbridos. Esto va un poco en contra, porque ha habido unos años en los cuales nos teníamos que especializar, ¿no? Entonces es que esto es un poco rollo, porque especialízate, no especialízate. Bueno, no sé, pero sí creo que ahí hay una clave. No, yo un poco escuchándoos lo que diría sería que nuestro reto es transformar la manera en la cual se percibe lo que es el diseño. Yo creo que hoy en día es incuestionable que el diseño, al menos aquí en Euskadi, se percibe como algo que tiene valor a nivel de usuario. Uno, yo qué sé, se compra tal historia entendiendo que eso le aporta un valor añadido, pero a nivel de usuario. En cambio, yo creo que el reto sería conseguir que haya una mirada diferente con respecto al diseño, entendiéndolo como herramienta que forma parte de un proceso. O sea, el tratar de integrar el diseño dentro de los procesos de producción o del día a día. Entonces ahí entraríamos en titulaciones de las que nos ha hablado Agnes, que era un poco de diseñador como agente de transformación, ¿no? Yo creo que ese es el reto. Creo que por ahí hay alguien. Sí, gracias. Bueno, quería felicitaros por esos 40 años, pero sobre todo por vuestro concepto aquí en Euskadi de Ecosistema tan fuerte, ¿no? Yo vengo desde la periferia, desde la región de Murcia, de la Asociación de Murcia, y sin embargo formo parte de la UPV, de la Universidad del País Vasco, desde hace 3 años y medio. ¿Por qué? Porque un conjunto de humanistas, de investigadores, de historia en concreto, han creído en el diseño, han querido subir en el diseño en la escalera y encajarlo en su estrategia. Esto no es un caso único y puntual, es algo que yo creo que está empezando a darse más, porque las humanidades digitales, es decir, todas esas disciplinas, historia del arte, historia, lingüística, etcétera, están empezando a aplicar tecnología de una manera más clara. Hay un nicho ahí para los diseñadores, para 2 tipos de diseñadores, y ahí, Angélica, yo veo que no deberíamos caer en la polarización de, digamos, estos estratégicos de difícil clasificación, como yo misma, ¿no? Gestores de cosas varias, y los que aplican y tienen además el virtuosismo claro, que es definitivo y convence a la gente. Somos capaces de crear equipos y tenemos que tener las 2 miradas. Que uno tiene de esos 2 talentos, genial, y si no, como yo misma, me apoyo en gente que me da todo lo que necesito para el diseño gráfico, para el diseño web, para el desarrollo. Porque, por último, ¿por qué las empresas, las industrias aquí presentes han subido, ¿no?, en la escalera del diseño y lo encajáis en vuestra estrategia? Porque habéis trabajado con diseñadores o habéis ido a mirar el diseño fuera. ¿Quién va a hacer esa labor, además, si no somos nosotros?
de que ya que todo está diseñado y todos diseñamos, se haga buen diseño, no malo. Nosotros. ¿Y quién va a ser capaz de hacer un uso de la tecnología para el bien? Nosotros, porque nosotros sabemos hacer eso y estamos convencidos también de que el diseño sirve para eso, para mejorar la vida de las personas. Bueno, desde ahí mi invitación a que nos lo creamos del todo, porque además no todos tenemos que hacer todo, hacemos cada uno lo que sabemos hacer bien. Me dicen que no sé si queréis añadir alguna cosa un poco de cierre. Hola, ya te veo con ganas de... Sí, yo como expresidenta. No, pero bueno, has hecho alusión a tus hijos, ¿no? Y yo, bueno, también lo tengo muy presente. Y yo creo que de alguna forma tendríamos que intentar hablar de diseño desde la guardería. Yo creo que sería como una de las claves para que el diseño estuviera presente pues en toda la sociedad. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo que el pensamiento de diseño ayuda a plantear las cuestiones de otra forma, a solucionarlas, y tendría que ser algo a trabajar desde la guardería. Pues no se me ocurre un cierre mejor, la verdad. Mil gracias a todos y seguimos charlando, ¿no? Y para despedir la jornada, invitaros ya al lunch. Quería dar paso a Este, la directora de IDarte, de la escuela que hoy nos acoge y que ha estado presente durante toda la jornada. Eskerrik asko, Este. Kaixo. Eguerdion danoi, eskerrik asko tortzagatik. Gracias por haber venido. Bedank. Thank you for coming today. It's been a very uplifting and inspiring day. Bueno, no os voy a entretener mucho porque a estas horas seguro que tenéis hambre. Pero bueno, yo creo que aquí hay dos visiones. La primera, la de la esperanza, la de la transformación, la de que el diseño tiene que servir para mejorar no solo nuestras vidas, sino nuestro ecosistema. Pero os voy a dejar una reflexión también negativa y muy influyente, que es que tenemos una guerra en Europa, que tenemos una guerra en lo que desde el europacentrismo llamamos Oriente Próximo y Oriente Medio, pero que a ellos no les gusta esa denominación porque es muy colonial, y que en el año 89, cuando cayó el muro de Berlín, después Fukuyama dijo que el fin de la historia, vino el neoliberalismo, la producción los medios de producción se geolocalizaron en diferentes partes del mundo y que eso ahora está en entredicho y eso nos afecta. Y que bueno, pues que os dejo la pregunta, ¿qué hacemos ante eso? ¿Vale? Desde el diseño. Y con esa preguntita ya os dejo para comer.